Esta mujer que están viendo llevaba 36 horas bajo los escombros. En Colombia, los servicios de rescate piden silencio para poder escuchar cualquier señal de vida. Las autoridades confirman que más de 240 personas han fallecido por este terremoto. Hay zonas que en este momento siguen sin luz, sin agua y también sin gas. Olivia. Según las primeras estimaciones, hay hasta 600 localidades afectadas, principalmente ciudades como Cali o Pereira. Son horas críticas, las primeras 72 horas son clave para los rescatistas que piden más medios para sacar a supervivientes bajo los escombros. Pero de momento, el presidente colombiano, que lleva apenas unos días en el cargo, ha rechazado la ayuda internacional. Los bomberos luchan cuerpo a cuerpo con el fuego en Huelva. Se ralentiza el avance del incendio que ha arrasado ya más de 25.000 hectáreas. Ane, ¿cuál es la situación a esta hora? Que el incendio sigue avanzando, pero más lentamente. El martes se quemaron menos hectáreas que el lunes y el lunes menos que el domingo. Su propagación ya no es tan veloz, pero todavía no está controlado y, de hecho, los bomberos no han conseguido que no llegue a la provincia de Sevilla. Esta noche se han centrado en el flanco norte para evitar que llegue a los municipios más cercanos al incendio y en el este para intentar que las llamas no alcancen el paraje natural Pata del Caballo. Está aumentando la polémica política por la crisis en Ceuta. El ministro Marlaska está citado hoy en el Senado para dar explicaciones, pero no va a acudir. El PP dice que quien sí asistirá a su citación es la ministra de Defensa, pero el Gobierno, a esta hora, no lo confirma. María. Desde el PP insisten que Margarita Robles, y a través de una comunicación por escrito, les confirmó que sí asistirá y que convinieron que la fecha no sea la inicialmente prevista, es decir, mañana, sino la semana que viene, el día 18. El que queda claro que no va a acudir en el día que estaba previsto, en la jornada de hoy, es el ministro Marlaska, pero desde el PP quieren escenificar la imagen de una silla de compareciente vacía, porque dicen hay un ministro que está declarado en rebeldía democrática. Pero lo cierto es que a esta hora todo está en el aire. Moncloa anunciará hoy si finalmente la ministra de Defensa, Margarita Robles, acude al Senado para dar las explicaciones que le exigen. En cualquier caso, recuerdan desde el Ejecutivo, la obligación de someterse a las Cortes está resuelta porque a finales de agosto, en el Congreso de los Diputados, a petición propia, darán las explicaciones tanto Margarita Robles como Grande Marlaska. Es otra de las noticias de esta madrugada. Donald Trump confirma que sí abandonó el avión presidencial ante la amenaza de Irán que detectó su servicio secreto. Fue en otro avión. Trump se bajó del Air Force One a escondidas y sin avisar a los periodistas que le acompañaban. Ese avión, supuestamente amenazado por Irán, con la prensa a bordo, despegó sin que les comunicasen ni el riesgo que asumían ni que Trump había bajado del avión. Fueron usados como señuelo por Estados Unidos. Y ahora sí, ha llegado el momento en el que va a anochecer en pleno día, el día del eclipse. Millones de personas vamos a mirar esta tarde hacia el cielo para disfrutar de un momento fascinante. Bajará la temperatura, se levantará el viento del eclipse y aparecerá el anillo de diamantes. El Observatorio de Lleves va a ser la sede oficial para monitorizar este fenómeno que podrán disfrutar en directo en Radio Televisión Española. Así que la duda es si vamos a tener un día despejado para poder disfrutar del eclipse. Gabriel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy todos estamos pendientes del cielo con este eclipse, pero atención, por la tarde chubascos y tormentas en el Pirineo y también en las Béticas, incluso con aviso amarillo activado por la intensidad de las precipitaciones en el sureste peninsular. Atención con el calor, hoy prácticamente todo el país entre 38 y 40 grados, llegando hasta los 42 en el caso de Córdoba. Por las altas temperaturas, avisos activados en gran parte del país. Y a la hora del eclipse, en el momento de la totalidad, sí que vamos a tener algunas nubes, sobre todo en la costa asturiana, en los valles del interior, en la costa da Morte y las tormentas que comentábamos en montañas del este peninsular, sobre todo en el Pirineo, también en la Ibérica turolense y hacia las Béticas. Desde esas tormentas pueden llegar algunas nubes altas a zonas costeras, también las tendremos en Melilla, sol en el archipiélago canario. Un día fascinante, el día del eclipse, que vamos a retransmitir aquí en Televisión Española y que vamos a disfrutar con María José Landaburu. Muy buenos días. Buenos días. Marta Monforte, bienvenida. Buenos días, Silvia. Cristina de la Hoz, buenos días. Mariano Alonso, bienvenido. ¿Qué tal, Silvia? Bien Pero hallado. antes de nada, vamos a acercarnos a Colombia, que está trabajando contra reloj para buscar supervivientes entre los escombros. De momento hay 240 personas que han fallecido en el terremoto. ¡Si me escucha! ¡Haga ruido!
Estamos en la Plaza Simón Bolívar de Pereira, una de las localidades más golpeadas por el seísmo. Decenas de personas siguen aquí esperando noticias de sus familiares. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros de decenas de edificios buscando a personas desaparecidas, aunque conforme pasan las horas disminuyen las posibilidades de encontrarlas con vida. El terremoto deja ya más de 200 muertos, más de 1 millar de heridos y decenas de desaparecidos. Continúan recuperándose cuerpos, por lo que el número de víctimas seguirá aumentando. Aún así, los equipos de rescate no pierden la esperanza de encontrar supervivientes. La vida aquí está prácticamente paralizada, falta agua, hay cortes de luz y de gas, la conexión a internet se interrumpe constantemente y muchas personas no consiguen comunicarse por teléfono. Hay largas colas en las gasolineras y también en los cajeros automáticos. Muchos supermercados están cerrados y numerosas calles acordonadas por el riesgo de desprendimientos. 36 horas pasan desde el terremoto y sucede esto. El rescate de Daniela, sepultada bajo los escombros de un hotel. No es la única, así se le hacía llegar agua a otra mujer atrapada, y cuando la sacan... Pero los aplausos duran poco. Manos arriba todos, manos arriba. El silencio es vital para escuchar cualquier señal de vida. ¡Elda! Y ocurre. Este bebé fue rescatado junto a su padre, que lo protegió durante el terremoto. Un soplo de esperanza mientras familiares y amigos esperan noticias. Este edificio que está a las espaldas de nosotros, pues allí habitaban mis padres. Encontrar a mi hermano que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza. Servicios de emergencia y voluntarios se coordinan a contrarreloj. Son horas cruciales para encontrar personas atrapadas. Traigan herramientas, alicates, cizallas para poder cortar... martillos. Han rescatado 3 personas y en el de enseguida han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos. El sismo ha dejado ya al menos 240 fallecidos según las autoridades locales y todavía hay decenas de desaparecidos que podrían estar bajo los escombros. Itzel Martínez es corresponsal del Espectador en Cali. Itzel, muy buenos días. Hola, buenos días. Hace exactamente 24 horas hablamos contigo. ¿Cómo está ahora la situación? Una situación crítica, decíamos, donde cualquier sonido que pueda detectar que haya una vida bajo los escombros es valioso. Bueno, la verdad es que cada vez las calles van teniendo como un poco más de forma, la gente va saliendo un poco más, pero realmente el silencio sigue siendo clave para poder encontrar a cualquiera de los desaparecidos que se lleva bajo los escombros. No en toda la ciudad, hay puntos críticos. Hoy estuve en uno justamente y realmente lo que se espera es silencio absoluto y la ciudad se detiene completamente. Hay muchos ciudadanos que describen las calles como un lugar donde todo ha colapsado, un escenario de pesadilla, Itzel. De acuerdo, yo creo que no habría mejor manera de describirlo. Es como si los edificios estuvieran con mordiscos, como si hubiese pasado un desastre absoluto, que lo es, pero es absolutamente desolador, desgarrador. Es andar en piedras y andar en escombros de lo que antes era una ciudad normal. Y además en el caso de Cali, el terremoto ha afectado al hospital y en concreto al parecer a alas sensibles como la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sí, total, alas en las que se encontraban madres gestantes, bebés, eran como toda la zona de pediatría, uno de los hospitales cercanos en el que pues puedo verlo cerca a donde yo vivo, es uno de los más críticos y pues donde la situación es sin duda, uno se queda sin palabras. Y los supervivientes, la gente que ha podido regresar a sus casas pues con toda la precaución de las grietas, de los desperfectos que hay, están reportando que no tienen en muchas ocasiones ni agua, ni luz, ni tampoco gas. Sí, total. Son varias partes donde afectan diferentes clases de servicios. En mi caso, por ejemplo, te cuento, yo no tenía agua, tampoco tenía conexión a internet, pero poco a poco se han ido restableciendo y las personas, los administradores de los edificios están procurando como de la manera más rápida y ágil como darnos los elementos vitales, sobre todo en agua y energía. Itzel, mucha fuerza desde España, mucho ánimo y como te dijimos ayer, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tú estás en Armenia, en el Quindío. ¿Estáis todos bien? ¿Cómo vivisteis el terremoto? Claro que sí, pues primero recordar que en esta zona ya vivimos un terremoto en el 99, 5.4 grados en la escala de Richter, 2.000 muertos en el 1999, así que hoy por hoy vivir un acontecimiento de estos pues es recordar todas esas escenas que ya habíamos de alguna manera un poco superado y hoy por hoy pues las volvemos a vivir. Hoy, después de 2 días, tengo noticias de algunos amigos, algunos han perdido
sus casas, han tenido situaciones muy críticas con familiares. Principalmente en Armenia pues había una experiencia de sismoresistencia, aún así edificaciones antiguas en el centro pues han sufrido muchísimo. Tenemos cortes de internet, de electricidad, sin embargo pues ya se está restableciendo un poco, pero aún así pues son momentos muy tensos, sobre todo también por las réplicas. Esto pues como que no deja un parte de tranquilidad, a pesar de que ya han pasado bastantes horas después del terremoto, y estamos en estos momentos pues como una sensación de inseguridad y que qué más puede pasar. Sí, ahora mismo los colombianos lo que están contando es que por un lado todavía no han sacado a todos los supervivientes que puede haber bajo los escombros, con lo cual son momentos delicadísimos, y por otro lado ya tienen que pensar en recomponer todo lo que ha destruido el terremoto, porque ha dejado malogradas, absolutamente destruidas, tanto carreteras como conexiones fluviales, especialmente en la zona del Chocó, que es la más aislada y la más desfavorecida de Colombia. Sí, está bastante aislada. Nosotros contamos con mucha conexión, digamos que del centro del país. Hoy inclusive estuvo el presidente acá en Armenia dando un parte pues como de seguridad de todo lo que se va a hacer en temas de tranquilidad pues para las personas que están acá, en temas financieros también, de desembolsos de dinero, de cómo van a ser las ayudas. Aún así pues digamos que el principal, o por lo menos en esta ciudad, lo que ha sido es que no se ha hecho un diagnóstico real de las edificaciones. Hoy hay gente durmiendo en la calle porque no se sienten seguros en sus casas, en los edificios, porque pues las réplicas también han hecho que no haya seguridad en ese sentido. Tenemos Pereira, está a 28 kilómetros de acá, no está tan lejos. Ellos sufrieron muchísimo, creo que es una de las principales ciudades después de Cali que ha tenido el mayor número de fallecidos y damnificados. Al día de hoy pues todavía se están encontrando personas. En Armenia tuvimos la fortuna de que de alguna manera esa experiencia del epicentro que fue antes en esta zona pues hubiese mejores construcciones, ¿sí? Aún así pues no contamos con muertos como tal, hasta hoy hay solo 2 fallecidos, pero hay muchos damnificados en zonas que quizás son un poco más populares, que tienen un poco más de concentración de pobreza y que pues, son edificaciones que colapsaron completamente. ¿Y qué os dicen las autoridades? ¿Cuándo van a revisar los edificios que siguen en pie pero que pueden estar dañados por el terremoto? Pues mira, prácticamente lo que han dicho es que se van a comunicar ingenieros de la alcaldía, de las gobernaciones y demás, pero son tantos edificaciones como tal que hoy por hoy pues simplemente dieron un diagnóstico del número de edificaciones que tengan problemas, pero todos están a la espera realmente de cuándo van a ir. ¿Qué han hecho? Ingenieros civiles graduados de la universidad y demás pues están trabajando ad honorem para ir a reconocer las edificaciones y dar partes de seguridad, porque realmente no da abasto la parte gubernamental, y es cierto que no hubo una atención clara, ¿sí? No hubo realmente un empalme del gobierno con la gestión de riesgos, inclusive pues no hubo ese empalme, y esto hizo que hoy por hoy pues este gobierno recibiera este acontecimiento pues realmente lamentablemente no lo hizo de la mejor manera, y pues simplemente se está haciendo como una revisión general, pero pues realmente como que hoy por hoy hayan ayudas o que inclusive el mismo ejército esté entregando o diagnosticando, no. En las calles de Armenia por lo menos no ha pasado eso. Juan Sebastián, gracias por habernos acompañado. Claro que sí, gracias a ustedes. Ánimo, un abrazo para Colombia. Cuando decía Juan Sebastián que no se había Gracias. producido ese empalme, se refiere a que no ha habido un traspaso de poderes entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de la Espriella. Se negaron a hacer esa reunión de traspaso y, por tanto, ahora mismo, al frente de la emergencia, pues el saliente ya dejó el cargo en las últimas horas y se enfrentan a una situación de cierto vacío, que es la que mencionaba Juan Sebastián, porque recuerden ustedes que de la Espriella ha llegado hace apenas 4 o 5 días al cargo y su primera promesa fue recortar el gasto público. Es una de las primeras medidas que ha tenido que revertir al saber que el terremoto necesitaba la ayuda de la Administración, la ayuda económica de la Administración. Está con nosotros Santiago Uribe, también hablamos con él ayer. Santiago, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá en España?
Pues bien, con el corazón, como te decía ayer, en Colombia, y viendo esas imágenes de los rescates que yo creo que son los que están inyectando esperanza en un momento tan crítico como es la búsqueda de supervivientes entre los escombros, ¿no? Sí, sin duda, y mira, te tengo algunas cifras de lo que ha ocurrido en Pereira, que sin duda es la más, pero por mucho, han rescatado más de 240 personas, van 83 fallecidos, tenemos 45 desaparecidos y 85 heridos. Tenemos 60 edificios destruidos por completo, 16 edificios parcialmente destruidos, y tenemos 203 estructuras que hay por verificar. O sea, esto como para que tú te des una idea, Pereira en habitantes podría ser del tamaño más o menos de habitantes del tamaño de Sevilla o Zaragoza. O sea, estamos hablando de una cosa importante en cantidad de habitantes para sufrir semejante cantidad de daño. Ya teniendo obviamente la posibilidad, primero hoy salí un poco, no fui hasta Pereira, pero por acá en la zona por donde vivo sí salí, tenía que comprar agua para mis bebés. No encontré agua en varios supermercados, hasta que por fin, como en 7 o 8 supermercados, hasta que encontré en uno agua, algo tan básico, tan elemental, que se necesita en una emergencia y no se encontraba. Y las droguerías cerradas, algunas, obviamente por fallas en la estructura, algunos supermercados también incluso estaban cerrados. Muchas edificaciones también, por supuesto, con la cinta amarilla, la que conocemos como de peligro, y obviamente las calles del centro de Pereira están, parece una zona de guerra. De verdad que duele mucho ver tu ciudad de esa forma, con los edificios en el piso, los centros comerciales en el piso, y los que no están en el piso, de verdad hay que entrar a demoler esos edificios, muchos edificios que hoy están en pie. Sin duda desde afuera es muy evidente que toca entrar a esa edificación y prácticamente gran parte de la ciudad, o por lo menos una zona importante. Muchos de los edificios afectados fueron edificios, digamos, con cierta antigüedad, pero lo más sorprendente es que también hubo afectación en algunas de las viviendas, digamos, nuevas, y eso llama bastante la atención, pero sin duda una tragedia que a esta hora, mientras nosotros hablamos, es la 1:50 de la mañana aquí en Colombia. A esta hora, si tú vas en este momento al centro de Pereira, están tratando de rescatar gente aún. Hay cientos de personas tratando de rescatar gente de los escombros en este momento en todo el centro de Pereira. Es algo que yo nunca me imaginé ni contar ni decir. Es la crónica de nuestro compañero Santiago Uribe desde Pereira. Es la ciudad más golpeada prácticamente por el territorio por el terremoto en Colombia, la que ha encajado el mayor número de fallecidos y, como nos dice nuestro compañero, la que sigue buscando desesperadamente supervivientes entre los escombros. Un abrazo, Santiago. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo a la distancia. La situación, como les decimos, en Colombia es delicadísima. Donde antes había edificios, ahora hay toneladas y toneladas de escombros. Necesitamos manos, gente que venga a ayudar, más gente. Necesitamos agua, tapabocas, guantes, herramientas, lo que sea. Hay mucha gente acá abajo. Necesitan de todo. Es la voz de los rescatistas pidiendo ayuda porque saben que hay vida bajo los escombros, detectan sonidos y es entonces cuando se ponen a levantar lo que queda de los edificios. Vamos a acercarnos hacia otra de las zonas más afectadas, a Cali. Juan Belalcázar es rescatista voluntario allí en Cali. Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Acá, sí, buenos días, ya es de madrugada. Sí, allá de madrugada, efectivamente, 1:50 de la mañana, rescatista voluntario. ¿Qué te animó a sumarte a las tareas de rescate? Pues la verdad yo no puedo dejar de ser empático. Literalmente no me puedo quedar sentado porque literalmente estas personas que están ahí abajo, los únicos que tienen es la misma gente de aquí de la ciudad. No hay muchos socorristas. La verdad que la ayuda internacional sería muy necesaria. Justo aquí en el punto que estamos hay pocos bomberos, hay pocos de la defensa civil, poca gente que esté realmente preparada, pero sí hay mucho pueblo, mucha gente luchando, sacando escombros, mujeres, niñas, de todas las edades. Todo el mundo está poniendo todo de su parte, pero la verdad pienso que falta un poco más de organización. Y de pronto maquinarias, por lo menos en la zona que estamos enfrente, hay un bebé que tiene 1 año y 8 meses
No lo hemos podido sacar pues porque obviamente faltan muchas maquinarias para sacarlo. Pero se escucha y el niño hizo un sonido hace como 1 hora. Nos estáis contando desde luego una situación absolutamente angustiosa, que es precisamente porque hemos escuchado cómo los rescatistas en Colombia pedís silencio cuando llegáis a una zona, pegáis el oído a la tierra y veis si en algún momento se emite algún sonido. Y nos decís que habéis detectado hace 1 hora el sonido de un bebé de 1 año y 8 meses, pero que no tenéis maquinaria para poder sacarlo. Exactamente, justamente eso. ¿Y cómo se mantiene la conexión? ¿Cómo se hace para intentar sacarle, buscar maquinaria, sabiendo que hay ese resquicio de vida bajo la piedra? Nosotros estamos tratando de hacer todo por redes sociales, la verdad. Publicamos siempre todo lo que se necesita, pero creo que falta mucho. Por más que la gente tiene voluntad, siento que todavía hay mucha gente en las casas que todavía no dimensiona lo que ha sucedido. Tristemente hemos visto en los barrios gente tomando licor en una esquina, en alguna tienda, como mucha falta de empatía, la verdad. Pero aún así hay mucha gente que por el contrario pone todo de su parte para que esto salga bien. Pues Juan, ahí tienen uno de los rescatistas voluntarios pendientes de que les llegue, nos decía, maquinaria para poder sacar a un bebé de 1 año y 8 meses, cuyo sonido han detectado bajo los escombros, pero que por falta de herramientas no pueden sacar. Tengo que escuchar a una otra persona. Sí, es el momento, como les decíamos, que se hace el silencio. Ahora mismo lo que nos dicen los rescatistas es que estamos asistiendo en directo al rescate de una persona a las que los rescatistas están sacando en Cali, la 3ª ciudad más poblada de Colombia y una de las más afectadas por el terremoto. Es el momento en el que se retiran las piedras de arriba, se ha establecido un contacto con esa persona, hay respuesta y los rescatistas guían la salida. Vamos a mantener esta imagen en sus pantallas porque, claro, al fin y al cabo es la imagen de la esperanza que espera Colombia, ¿no? Esos sonidos que detectan que hay vida y que pueden ser rescatados. Los ciudadanos colombianos están intentando, en medio, como les decíamos, de estos rescates, recuperar cierta normalidad, pero es muy complicado, en algunos puntos no tienen gas, la luz va volviendo poco a poco, el agua también, y las gasolineras y los supermercados están dosificando todo lo que tienen. Ahí están viendo uno de los momentos del rescate, como les decíamos, estamos asistiendo a un rescate en directo en Cali. Es un momento de mucha tensión, como les decía. Silencio, seguía la salida por los rescatistas después de que han retirado los cascotes, los escombros que hay encima. Ahí tienen uno de ellos y poquito a poco sacan a los ciudadanos. Claro, les decíamos que hay muchísima gente pendiente de Colombia. Una de ellas es Beatriz Colorado. Beatriz vive en España, se ha ido a Pereira, a Colombia. Ya les decimos que una de las zonas más afectadas se ha ido por una visita familiar. Hola Beatriz, muy buenos días. Hola, buenos días. Y allí le ha pillado el terremoto. ¿Cuál es la situación en Pereira en este momento, Beatriz? Pues en estos momentos pues está volviendo más o menos toda la normalidad. Nosotros hemos estado sin luz, sin gas, sin agua, porque mi familia vive aquí, aunque yo vivo en España, pero mi familia vive aquí. Y yo ayer estuve dando una vuelta por los supermercados porque no teníamos tampoco, o sea, teníamos que comprar cosas para comer. Y había, lo que pasa es que claro, había cosas que sí se habían agotado, pero otras cosas estaban bien. Y pues todavía había un poquito de caos en el centro, que fue la zona más afectada de Pereira. Muchísimo caos y mucha gente ayudando. Beatriz, ¿tú cómo viviste el terremoto? Yo estaba en un hospital porque mi madre está malita y estaba en un hospital sacándole un examen para un examen de cuello, una radiografía del cuello, y estaba en el sótano esperando que me dieran la cita y empezó a temblar, y yo la verdad es que hacía muchísimos años no venía y no me había, o sea, no, me asusté, pero yo digo, qué raro, se está moviendo el suelo, y cuando empezaron a decir evacuar, pues salimos corriendo y yo no me lo creía, yo decía, pero ¿esto qué es?
cuando salimos todo el mundo, yo en ese momento no sabía la magnitud porque el hospital está en las afueras y está más bien como lejos de los edificios. Pero cuando ya empezaron a llegar ambulancias, motos, coches, pitando y todo el mundo llorando, yo decía, ¿pero qué ha pasado? Entonces ya todo el mundo decía, es que el centro de la ciudad está destrozado, se han caído un montón de edificios, pues todo el mundo llorando, pues ya entré en pánico por mi mamá, por mis hermanas, que viven aquí, ¿no? Y ya nos quedamos sin internet, sin conexión, nadie tenía conexión, nadie sabía de sus familias y pues ya decía, Dios mío, pero ¿qué ha pasado? Y ya, pues sí, me asusté muchísimo, la verdad. Nos decías que estabas en un hospital. ¿Cómo lo vivieron los pacientes que acuden allí? Bueno, o que están ingresados o que están allí recibiendo un tratamiento. Sí. Además que los que estábamos en la parte del sótano de abajo, todo el mundo salió, pero todo el mundo miraba el edificio porque, claro, es un hospital de oncología, pues arriba estaban los pacientes. El edificio se movía y la gente estaba arriba gritando, pero no, claro, estaban recibiendo tratamiento y se quedaron allí. Había una muchacha enfermera que decía, yo en ese momento estaba sacando sangre, la chiquilla entró en pánico y me decía, yo estaba sacando sangre y cuando pasó esto, la ayudante le dije, quita la jeringa, o sea, para quitarle y correr. Decía, yo le dije, quítala y salí corriendo. Y había muchísima gente por un edificio grande, un hospital grande, pues se veían las personas arriba en el edificio, pero no podían salir porque la mayoría estaban en tratamiento y en los sillones, con quimio y eso. Beatriz, gracias por habernos contado estos minutos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí en España, pues pendientes, nos traslada el Ministerio de Exteriores de esos 164 españoles que se encuentran en paradero desconocido en Colombia. Pablo, no tienen constancia de que se hayan visto afectados por el terremoto, pero no logran contactar con ellos, ¿no? Claro, la información que tenemos hasta ahora es que no han dado señales de vida a estas personas. Eso sí, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dicen que no hay confirmación oficial de que haya heridos o fallecidos que sean de nacionalidad española. A esta hora mantienen plenamente operativos los servicios consulares, la embajada, las líneas telefónicas para que cualquier español que esté en el país y necesite ayuda se pueda poner en contacto. Lo que ha hecho el Ministerio es llamar a todos los españoles de los que tenía constancia el gobierno de que estaban en la zona durante el terremoto y no se ha podido establecer esa comunicación con 164 personas. Pero eso no significa que estén afectados, que hayan sido dañados, sino que simplemente a esta hora no se ha podido contactar con ellos. Bueno, vamos a regresar en directo a Cali. Saben ustedes que estábamos manteniendo contacto con rescatistas voluntarios que nos estaban, ahí tienen la imagen en directo, que nos están enviando desde Cali. Son rescatistas voluntarios que estaban pendientes de un rescate que se estaba desarrollando en ese mismo instante. Están viendo a Juan Belalcázar. Juan, ¿cómo avanza ese rescate allí en Cali? ¿Con quién habéis contactado? ¿Cómo va el rescate del bebé para el que esperabais maquinaria? Gracias. Listo, 4. 4 tiene libres. Es sobrecogedor, Marta, el silencio que se siente, el silencio que hacen los rescatistas para detectar cualquier tipo de voz. Dicen silencio y entonces piden al atrapado que hable. Claro, de hecho, lo que están haciendo ahora, por lo que nos estaban también contando antes, es eso, esperar, todos guardar silencio y una persona de las que está ahí autorizada dice, si nos escuchan, si escuchan algo, por favor, den una señal. Y ahí es cuando identifican, ¿no?, que hay vida y que hay alguien atrapado al que intentan rescatar. Es increíble, ¿no?, el testimonio de antes de la bebé que está ahí, que sienten que está ahí, que saben que está ahí y que están intentando rescatar de alguna manera. Y aquí otra vez pongo en valor, además de todas estas personas voluntarias que están ahí, que dan la cara, que intentan ayudar todo lo posible, también los servicios, los bomberos y la necesidad, como hablabas tú antes, Silvia, de un Estado fuerte, de una presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad fuerte, porque sin ellos no habría rescate posible y la gente tendría muchas más dificultades. Y sobre todo, como estas catástrofes suelen casi siempre afectar a las personas más empobrecidas, a los edificios sin estructuras claras y que normalmente son, digamos, las personas, pues eso, que no tienen recursos para afrontar situaciones que, como en este caso, vienen sobrevenidas, ¿no? Es la imagen en directo, les decíamos, que nos están enviando los rescatistas.
desde Cali en el intento de sacar bajo los escombros a una persona. Están pendientes y piden ayuda, herramientas, maquinaria, decían, para poder sacar a otra persona, un bebé muy pequeñito de 1 año y 8 meses al que han detectado, pero al que no pueden sacar de debajo de los cascotes si no es con maquinaria especializada. Vamos a quedarnos pendientes, como no, de este rescate en Cali, en Colombia, y mientras tanto vamos a acercarnos a otro punto, hacia Ceuta, donde siguen los menores migrantes que entraron irregularmente en Ceuta durmiendo en la calle. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores dijo que todos los que entraron, van a regresar. Pilar. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Sí, estamos en el punto más crítico, que es en esa frontera del Tarajal, donde estamos viendo que, a pesar de las declaraciones políticas que ha habido, los menores migrantes están siguiendo el procedimiento. Lo estamos viendo aquí. La Policía Científica ha establecido un puesto temporal ante la saturación en la que están las administraciones, por la que van entrando los menores para continuar con el proceso de acogida. Aquí está produciéndose la recogida de huellas y también otro tipo de información para que puedan conseguir una plaza en los sitios de acogida. Pero también estamos viendo otras cosas que ocurren aquí en la frontera del Tarajal. Hace breves 3 minutos acaban de pasar unos 10 marroquíes mayores de edad que estaban decidiendo por su propia voluntad volver a Marruecos. ¿Por qué? Les hemos preguntado, han dicho que aquí no tienen nada, la situación es muy complicada y saben que van a tener grandes dificultades para regresar hacia la península, para continuar con una vida en su península. La ciudad de Ceuta es verdad que está desbordada y que muchos de los migrantes que ahora mismo, por ejemplo, estáis viendo cómo están pasando hacia la zona, hacia la terminal fronteriza para continuar con el proceso de acogida, muchos de ellos están durmiendo al raso, como contabais, no pueden estar pendientes, ni siquiera pueden algunos comer ni comprar comida, y por eso muchos de ellos están dependiendo de la solidaridad de los vecinos de Ceuta, que están incluso dando comida en sus propias casas para que estas personas puedan continuar con su proceso aquí de migración en Ceuta. Subimos hasta casa de Saba, en el barrio de Los Rosales de Ceuta, donde prepara junto a unas amigas comida para cientos de migrantes. Porque nosotros se nos conoce aquí en la ciudad por la olla solidaria. Saba pone a disposición su terraza para cocinar cada día. Hoy, una receta de lentejas para unas 600 raciones. Esta ya está casi. Y tenemos arroz con leche para ofrecer. Y en su portal se originan colas de cientos de personas que llevan esperando durante horas para conseguir el único alimento que logran comer durante todo el día. Tienen hambre, entonces les damos, por lo menos, que tapen un poquillo el hambre para que no asalte las tiendas, ni haya follones, ni avalanchas, sino entonces ya esto sería un caos. ¿Cómo ves a tu ciudad? Muy mal, la gente psicológicamente está muy machacada, la verdad, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver a gente por todos lados. Los ceutíes, como Saba, reclaman más ayuda de las instituciones, pero se sienten conmovidos por una grave crisis humanitaria que puede verse cada día en todos los rincones de la ciudad. Acaba de llegar de Ceuta Javier Moedano. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con qué sensación te vienes? Bueno, pues la sensación es durísima porque nos hemos encontrado una realidad de verdad indescriptible. ¿No? Hemos intentado estos días poder trasladar a la ciudadanía lo que nos hemos encontrado. Por un lado están los ciudadanos ceutíes que nos trasladan su hartazgo, una situación muy complicada. Me decía una señora, Javier, no somos racistas. Nosotros aquí estamos acostumbrados a convivir todos, pero es como si en tu casa se metieran de repente 50 personas, ¿no? Entonces ellos, con la solidaridad absoluta que han respondido, están muy hartos en una situación muy límite, muy crispada la sociedad, y por otro lado el drama migratorio absolutamente que hay, que hemos intentado trasladar, porque es nuestra obligación como televisión pública trasladar el absoluto drama de gente que está en la calle todos los días, los menores. Son niños, ¿no, Javier? Son niños, Silvia, son niños y niñas muy pequeños, muy pequeñitos. Cualquiera que sea padre o madre lo puede llegar a entender, yo creo, incluso más que yo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy complicada. En muchos momentos pues nos hemos emocionado mucho, es muy difícil hacer ese tipo de coberturas, ¿no? Pero desde luego nos hemos encontrado una ciudad que está al límite de su capacidad, sobrepasada, y yo creo que tiene que ser una respuesta de todos. Es el mensaje, yo creo, que están dando también desde las autoridades en Ceuta, ¿no, Silvia? Los niños que te encuentras por la calle, nos dices, ¿cómo duermen? ¿Dónde duermen los que están sin filiar? Mira, para que la gente se haga una idea, un ejemplo muy claro es cualquier polígono industrial de cualquier ciudad, ¿no?, que todos conozcamos. Pues tú llegas allí en el coche y ves absolutas hordas de personas en los aledaños de ese polígono industrial en cartones. Están durmiendo en cartones, en la carretera, en el asfalto. Menores, niños pequeños, muchas mujeres.
en una situación de verdad muy complicada, Silvia. ¿En qué condiciones de higiene están? Pues las condiciones de higiene, pues os podéis imaginar, son personas que no se pueden asear, no hay duchas, no hay aseos, días sin ducharse, evidentemente todo el olor que eso genera, tienen que hacer sus necesidades básicas en las esquinas que encuentran. ¿Cómo consiguen alimento? ¿Qué les alimenta? Aparte de los ciudadanos de Ceuta que subrayamos están mostrando una generosidad absoluta. Totalmente, Silvia. Pues hemos visto ahora mismo el reportaje de la compañera Pilar, ¿no? Esa solidaridad de muchos ceutíes, también la Cruz Roja, evidentemente, que está dando muchísima ayuda también, y hemos visto a muchísimos ciudadanos, que es emocionante, ¿no? Que llegaban taxistas, por ejemplo, que recogían alimentos por parte de todos los ciudadanos, iban ahí, ¿no?, al Tarajal o a diferentes lugares y ahí repartían, ¿no?, esos alimentos. Y yo creo que además es muy emocionante ver, pero claro, también la imagen, cuando llevas días sin comer nada, llega un taxista con alimentos o Cruz Roja, la imagen que se genera en nosotros. Hay muchas cosas que por respeto a los menores no hemos podido sacar, ¿no? Pero todo el mundo se puede imaginar cuando uno lleva días sin comer, pues es la supervivencia humana, ¿no? Vamos a incorporar a esta conversación, Javier, quédate, la voz de María Jiménez, que es miembro del equipo de la asociación ELIN, que lleva años luchando por los derechos de los inmigrantes. María, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede que está costando tantísimo tiempo filiar a estos menores que han entrado irregularmente en Ceuta? Bueno, hay un bloqueo ahora mismo, es lo que percibimos desde las entidades en el terreno, una falta de respuesta por parte de las instituciones, porque bueno, digamos que el trabajo que estamos haciendo desde el terreno, el ir nosotras mismas desde las entidades a los barrios donde las vecinas, como decís, están apoyando y sosteniendo mucho esta situación. Hemos ido haciendo un registro con nombre, apellido, si el menor viene acompañado o no, si tiene documentación. Hemos ido recopilando toda esta documentación, la hemos elevado a la delegación del gobierno, a la ciudad, pero digamos que el sistema está completamente bloqueado. A las niñas sí que se las ha comenzado a afiliar, las que se encuentran en la cancha de fútbol de la Reina, pero la situación de los niños pues es la que acaba de describir vuestro compañero, y de ahí que hace un par de días viéramos a muchos chicos menores que se sentaban en la puerta de la comisaría de algún modo para chucharnos, para protestar por esta situación y que se les comience a afiliar. Claro, porque todo esto se está desarrollando de forma, hay que subrayar, absolutamente pacífica. Hemos visto a decenas, a centenares de chavales esperando en la comisaría su turno, hasta que la policía decía, hasta aquí llegan las filiaciones hoy, y regresaban. Hay que tener en cuenta además que los momentos de tensión que hemos narrado estos días, hay que tener en cuenta que son niños, Silvia, entonces están en una cola, pues entre ellos al final se retroalimentan, ¿no? Y hay un punto en el que pues empiezan a reírse efectivamente porque pues están muchas horas esperando, entonces bueno, ahí se producen momentos que cualquier niño en una situación así, pues se origina momentos de tensión. Es verdad que el proceso de filiación es tan lento, es individualizado, que se tarda muchísimo. Los policías están desbordados, no hay medios en Ceuta para poder hacer todas esas filiaciones con normalidad. Entonces eso al final lo que genera son momentos de tensión, muchísimas colas, y hay momentos en los que la policía pues tiene que intervenir. Esas imágenes que veíamos en la policía, está rodeado la jefatura de policía por comercios. Os podéis imaginar la situación de los ceutíes cuando van a comprar al supermercado. Es muy complicado para ellos ver cada día esa imagen, ¿no? Entonces es comprensible por ambas partes la situación que se está dando, Silvia. Yo me he preguntado estos días, María, si no hubiese sido lo óptimo llevar a Ceuta a trabajadores sociales que atendiesen las necesidades de los niños, más allá de una afiliación que debe encargarse de ello la policía. Desde luego cualquier situación menos las que estamos viviendo es la óptima. No sé si habría que traer a estas personas de la península, si activar recursos que ya existen. Ahí digamos que hay un tira y afloja muy fuerte entre el gobierno central, entre el gobierno local. Lo que sabemos y lo que os podemos transmitir es que hoy amanece el día número 13 desde que todo comenzó y seguimos sin recibir respuestas. Seguimos teniendo a niños y niñas durmiendo a la intemperie, sin poder hacer sus necesidades en un baño y sin poder hacer una ducha, sin poder comer ni beber más allá de lo que se les da desde las vecinas. Las situaciones de tensión que comentaba el compañero, bueno, hay que armarse de paciencia para estar 13 días así y que la situación no se vuelva verdaderamente tensa. Y la situación de los niños y niñas es solo, digamos, una de los ángulos de toda esta realidad. Encontramos que hay unas 3.500 personas que llevan todos estos días durmiendo en la playa de debajo del CETI en unas condiciones también completamente precarias. Entonces, desconozco yo desde mis competencias, ¿no?, quién tiene que activar los recursos, pero lo que sabemos es que ya ha pasado suficiente tiempo para que no se prolongue más esta situación y se den ciertas respuestas, ciertos pequeños pasos, porque ir cada día al terreno
terreno, y cada día no tener noticias, no tener mejores condiciones materiales es completamente agotador para las personas que reciben esta realidad y desolador para quienes vamos a acompañarlas. María, ayer dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que todos los que habían entrado irregularmente van a regresar a Marruecos. Yo no sé si esto es así de automático, especialmente en el caso de menores y en el caso de aquellos que denuncian o persecución o una violación flagrante de derechos humanos en su caso. Efectivamente, además, casos que son especialmente numerosos, el caso de los niños y niñas, mujeres y el caso de aquellas personas que tienen perfil de solicitante de asilo, que ya decimos que se estima que serán unas 3.500 personas aproximadamente que tengamos conocimiento. No es imposible devolver a ciertas personas a su país, pero hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? En cuanto a los menores, pues la ley española es garantista, hay que ofrecer una serie de garantías legales, cumplir una serie de pasos, digamos, para poder hacer que se efectúe esa devolución. Si es que se va a efectuar con los niños y niñas, pues hay que registrar a estos niños, hay que contactar con sus familias, hay que valorar su situación en el país de origen, y después de toda una serie de procedimientos que no se están ni siquiera iniciando, valorar cuál es pues la situación que se va a llevar a cabo con ellos. Del mismo modo con las personas que tienen perfil de solicitante de asilo. De estas 3.000 y pico personas que comento, en torno a 1.000 provienen de Sudán, un país que está en conflicto bélico, Chad, Yemen, Palestina incluso. Es decir, son personas que llevan años de ruta para llegar a España, que han sufrido mucha violencia durante todo ese trayecto migratorio y cuya vida peligra si vuelven a Marruecos. Son personas que nos han transmitido desde el primer día: Marruecos, muerte. Prefiero morir aquí que volver a Marruecos. Gracias, María. Un abrazo. Muchas gracias. Y gracias por vuestra labor. Claro, porque puede haber una confusión, que es que todos aquellos que entraron irregularmente son marroquíes. No, entraron desde Marruecos, pero no son marroquíes. Es fundamental dejar eso muy claro. O sea, están por un lado los marroquíes, efectivamente, entre ellos muchísimos menores, la mayoría menores, pero por otro lado están los subsaharianos, que todos están en la playa del Trampolín, como les hemos contado todos estos días, de una manera ordenadísima. Ellos no salen de ahí, se bañan ahí, intentan poder hacer su vida como pueden. Hemos enseñado esos campamentos que ya están instalando, y imaginaos lo que son todos estos días en una playa, ¿no? Y ellos son los que cumplen con esos requisitos, como bien decía María, de condiciones de asilo, de poder pedir ese asilo. Nos decían muchos de ellos que ni se pueden imaginar volver a su país con las condiciones que tienen, y son efectivamente perfiles que cumplen pues esa persecución política. También hablábamos con homosexuales en esa playa, y son historias muy duras detrás de cada uno de ellos. Gracias, Javier. A vosotros, Silvia. Bueno, vamos a hablar ahora de la polémica que está provocando la gestión de toda esta crisis. El Gobierno sigue aumentando su presencia en Ceuta. Hoy va a estar allí la ministra de Defensa, Margarita Robles. Con ella son 4 los ministros que han acudido allá a Ceuta en apenas 5 días. Ayer Álvarez se convirtió en el primer responsable de Exteriores que visita la ciudad autónoma. El Gobierno endurece su mensaje. Que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Y eso incluye también a adolescentes y niños. Que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores. Con defensa férrea al papel de Marruecos. Colabora plenamente para que Ceuta recobre la norma. El ministro de Exteriores trató con el presidente de la ciudad autónoma el refuerzo de la frontera para evitar que se produzcan nuevas entradas. La mejor manera de cortarla es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos. Una medida, la de la repatriación, que pone de acuerdo al Gobierno y a un PP. Que vuelvan, que los devuelvan cuanto antes a su país de origen. Que no obstante sigue cargando contra la gestión del Ejecutivo y sus ministros. Con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta, ni una sola solución. Mañana está prevista la reunión para abordar el posible traslado de menores a la península entre Gobierno y comunidades autónomas. 13 días después no sabemos quién ha organizado esta crisis. ¿Quién ha lanzado el bulo? ¿Quién ha coordinado ese bulo por redes sociales? ¿Quién les dijo la puerta está abierta? ¿Quién les dijo pasen? Y deberíamos saberlo, porque si no, lo que tenemos es un problema bastante gordo, María José. Porque claro, si no sabemos quién ha organizado esta crisis a través de las redes sociales lanzando una mentira, puede volver a pasar cualquier otro día. Estamos condenados a repetirlo probablemente, ¿no? Sobre todo están condenadas estos miles de mujeres, de hombres y de niños que se ven sujetos a esta crisis, ¿no? Esta crisis que es sobre todo una crisis humanitaria, básica, fundamental y exclusivamente. Y luego ya hablamos de las políticas migratorias, hablamos de la seguridad, hablamos de si ha habido un ataque de Marruecos en connivencia con otras potencias internacionales, todo eso es secundario. Lo fundamental, y es bastante vergonzoso escuchar estas declaraciones que estamos escuchando de unos y de otros,
hablando con trazo grueso de las personas como si fueran mercancías, incluso de que hay que cazarlos. Esto es vergonzoso. Y las declaraciones del ministro, pues él sabe que miente directamente, él sabe que no puede hacerlo, porque por encima de su ministerio, por encima incluso de nuestra Constitución, está el derecho internacional que concede derechos a las personas, derechos de asilo y de refugio, que no vencen, que no desaparecen, que no se eliminan porque en vez de uno haya varios miles, o 200 o 500, que no lo sabemos. No vencen la frontera, ni siquiera aunque sea una frontera caliente. No tienen sus derechos. Y desde luego vamos a hablar de los niños. O sea, ni España ni Marruecos, con todas estas declaraciones rimbombantes, van a eliminar los derechos de estos menores, que son los mismos que tuvieron los sirios, los mismos que tienen los ucranios, los mismos que tiene un español o un estadounidense. Son negros, sí, son de Marruecos o son de Sudán, pero son niños. Y esos niños tienen que ser protegidos, amparados y custodiados. Y lo que producen esas imágenes son vergüenza. Un Estado que tiene recursos para responder de manera colectiva y solidaria. Así que yo, desde aquí, humildemente, les exijo que lo hagan y que se callen un ratito. ¿Cómo lo ves tú, Cristina? Creo que es importante conocer la génesis de esta crisis precisamente para que no vuelva a ocurrir. Y como poco, y como dijo la ministra Margarita Robles, alguien consintió por inacción, que es imposible bueno, hay que tener en cuenta que hemos subcontratado el control de la frontera entre Marruecos y Ceuta y la hemos puesto en manos de Marruecos y, ojo, y hemos pagado, la Unión Europea paga a Marruecos para que controle esa frontera. ¿Pero quién lo organizó? Y entonces se especula, pues mira, se especula con los servicios secretos, se especula porque, bueno, que los especialistas que han seguido un poco la ruta de las redes sociales entienden que efectivamente hay un núcleo central que es el que lo organiza. ¿Quién está capacitado para hacer digamos, toda esta operación? Pues bueno, hay algún especialista en temas de Ceuta, como Ignacio Zembrero, apunta a los servicios secretos de Marruecos. ¿Qué datos tienes tú? ¿Servicios secretos de Marruecos? De Marruecos. Yo datos no los tengo, es lo que cuenta el compañero del Confidencial, que como todos sabéis es un gran experto en información sobre todo lo que afecta a Marruecos. No lo sabemos porque tampoco el gobierno hasta este momento le ha pedido ningún tipo de explicación a Marruecos. Hasta este momento el gobierno no ha dicho a Marruecos, bueno, investiga cómo ha podido ser posible que esto se organice, si lo damos por bueno que han sido a través de redes sociales sin ninguna intervención del gobierno marroquí, pero sin que ni el gobierno marroquí ni nuestros servicios de información detectaran que se estaba organizando un movimiento, a mí me parece una situación gravísima. Estamos hablando de casi 80.000 personas asaltando una frontera, aunque sea una frontera... Bueno, asaltando. Sí, asaltando, es decir, 80.000 personas... el uso de violencia. 80.000 personas entrando, es un asalto, 80.000 personas entrando a una frontera de manera irregular, para mí es un asalto, aunque no haya utilización de la violencia. Es un asalto. Me falta que me señalen fue pacífico evidentemente, pero es un asalto porque estás entrando a un país de forma irregular. En todo caso, me llama mucho la atención. Creo que no hemos visto en otras crisis con Marruecos niños tan pequeños. Hay muchísimos niños muy pequeños. Siempre entran niños muy pequeños. No tanto en esta cantidad, tanto. Y en todo caso, a mí me llama mucho la atención el giro de Marruecos. Porque Marruecos de repente dice que vuelvan todos. Es verdad que con los menores tiene que ser individualizado, no se puede hacer devolverlos en masa, hay que ver la situación de cada niño, hay que ver si hay posibilidad de reagrupamiento familiar o de que los servicios de atención al menor de Marruecos se hagan cargo de ellos, pero esto hay que hacerlo niño a niño. Y hasta que esto se solvente, pues efectivamente estos niños tendrán que ser reubicados en el resto del país, porque es evidente que Ceuta no puede atenderlos en condiciones. Bueno, lo que tiene que suceder es que nos den una explicación, o sea, no se puede acusar sin ningún tipo de indicio y sin ningún tipo de pruebas, y que lo que necesitamos es que nos den una explicación de quién está detrás de esto. ¿Quién ha difundido esta mentira que ha terminado con la muerte de tantas personas en el mar y que ha provocado una crisis en la frontera sur de España y, atención, de la Unión Europea? Es decir, la Unión Europea es la principal interesada, Marta, en que tengamos una respuesta a esta pregunta. Claro que sí, porque además, lo explicábamos antes, ¿no? Es verdad que la Unión Europea paga a Marruecos y externaliza las fronteras españolas para que se encargue de la seguridad. Y es verdad que hemos hablado mucho de Marruecos, pero a mí me ha faltado más contundencia por parte de los representantes públicos, y hablo tanto de gobierno como de oposición, a la hora de hablar de las condiciones de vida que les ofrece Marruecos a los chavales y las chavalas que ahora mismo, a los niños y a las niñas que están en la frontera, a la gente que huye despavorida de un régimen que maltrata a la gente que es mínimamente crítica
política, que con los periodistas, vamos, prácticamente los tiene encarcelados si dicen algo o hacen algo en contra de sus intereses y evidentemente no es un régimen democrático. Por tanto, aplicar las reglas que se rigen en el resto de la Unión Europea me parece hacernos trampas, porque no es lo mismo España que Marruecos, por suerte, y creo que aquí sí gozamos de una libertad de expresión y democrática que no se puede equiparar con la de allí, y sobre todo escuchando y individualizando los problemas, porque escuchamos a la gente y escuchamos a todos los testimonios, sobre todo en las primeras horas, de muchas de estas personas que decían, es que yo estoy aquí y no sé muy bien cómo estoy aquí y por qué he acabado aquí, ¿no? Y creo que sí que ha habido una campaña de difamación y sobre todo con muchos bulos que alguien, y para mí la duda es esta, alguien, y sobre todo si son los servicios secretos o se ha originado este golpe, les ha dicho, id, porque para mí Marruecos está instrumentalizando a su población para atacar los intereses, en este caso de España, pero también no solo, sino de la Unión Europea. Y me ha faltado mucha contundencia. Dando por hecho que ha sido Marruecos. Yo, es verdad que no tengo los datos precisos, pero a mí, con todos los indicios que tenemos hasta ahora, creo que esto sí que ha estado organizado, alguno a mínima parte, por Marruecos y por sus servicios o por su gobierno. Y creo que lo ha hecho, sobre todo, para chantajear de alguna manera al gobierno español e intentar jugar geopolíticamente con sus ciudadanos para sacar algún tipo de rédito, de beneficio, como ya hizo hace algunos años, tras la acogida del Frente Polisario en España, que luego desembocó en el cambio de posición del gobierno respecto al Sáhara y la autonomía que tenía. Entonces, para mí sí que es un movimiento geopolítico, pero sobre todo es un drama total, y hay quien habla de invasión y de asalto, etcétera, cuando nos estamos hablando del drama humanitario, que es la pérdida de todas estas personas que muchas veces no saben ni nadar, y por tanto hay tantos muertos de los que prácticamente ni se habla o no se quiere hablar desde determinados sectores de la ultraderecha especialmente. Yo insisto, para atajar cualquier tipo de especulación, las autoridades, 13 días después, tienen que dar una respuesta a quién ha sido, quién lo ha provocado. ¿Quién ha lanzado esta mentira en redes sociales instrumentando a estas miles de personas para provocar, con el objetivo de provocar, una crisis en la frontera sur de España y por tanto, una polémica política dentro de este país que afecta a la frontera sur de Europa? Mariano. Bueno, yo creo que a veces la política, y especialmente la política en su vertiente diplomática, que es la que atañe al ministro Álvarez, tiene razones que la razón no entiende o que el común de los mortales no podemos entender, ¿no? Evidentemente, cualquier gobernante, y el ministro Álvarez lo es, tiene, digamos, sobre la mesa información que primero nosotros no tenemos y que segundo no siempre se puede publicitar, al menos con detalle. Creo que es importante recordar, aludía Marta a lo que ocurrió en el 2021, por cierto, el responsable seguro es el mismo que en 2021, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero es importante recordar que en 2021, bueno, es al menos es mi impresión. Digo que lo que tienen que hacer las autoridades es sacarnos de esta duda. Sí. Para evitar cualquier tipo de especulación, respondan a la pregunta de quién ha sido. Sí, yo creo... Porque 14 días después deberíamos saberlo. Sí, desde luego. Varias cosas. Yo creo que es importante recordar que José Manuel Álvarez llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores en el año 2021, después efectivamente de la crisis con Arantxa González Laya en el Ministerio por la acogida del líder del Frente Polisario, básicamente con dos encargos del presidente del gobierno: arreglar la relación con la administración norteamericana, entonces la administración demócrata de Biden, que se consiguió, y algo que no está del todo desconectado, arreglar la cuestión con Marruecos. Y se produjo luego efectivamente ese giro absolutamente copernicano en la posición española sobre el Sáhara, una de las grandes decisiones que ha tomado Pedro Sánchez en 8 años de presidencia. Desde ese punto de vista, y bueno, pues es especulativo como todo lo que podamos decir sin toda la información, yo tengo la impresión de que... Entonces no vamos a especular. No, pero... que os lo pido, por favor. No, bueno, pero... Yo mira que estoy insistiendo, bueno, bien, vamos a intentar Silvia, no especular porque necesitamos una respuesta oficial. No, pero me refería a que, en fin, todo el mundo sabe la posición de Marruecos y lo difícil, lo complejo de la relación con nuestro vecino del sur, y yo tengo la impresión de que este aviso de Marruecos no es tanto un aviso al actual gobierno, del que consiguió ese cambio en la posición sobre el Sáhara, sino un aviso a un posible nuevo gobierno, porque a nadie se le escapa, y mucho menos a Marruecos, que el año que viene hay elecciones generales en España y que es posible un cambio de gobierno. Igual no sucede, pero no es una hipótesis descabellada. Desde ese punto de vista, yo tengo la impresión de que el señor Feijóo debería sentirse más concernido por toda esta crisis y dar una respuesta más clara de futuro. Esa es mi impresión. Y otra cosa que quería decir, evidentemente, cuando hay cualquier tipo de crisis de seguridad,
por ejemplo, ocurre con los atentados terroristas, aunque esto es de naturaleza distinta, siempre cualquier Estado siente una amenaza y una situación de riesgo por la posibilidad de que se pueda volver a repetir el ataque o la situación, como la queramos denominar. Desde ese punto de vista, para este fin de semana, 15 de agosto, se habla, hay informaciones de que hay llamamientos para volver a repetir lo que sucedió el 31 de julio. Yo creo que afortunadamente no será posible, pero también entiendo las declaraciones del ministro Álvarez en esa clave, en la clave de intentar evitar que se produzca cualquier tipo de incidente igual o menor este fin de semana. Creo que también hay que entenderla en esa clave de las declaraciones. Claro, decimos, no tenemos la explicación de quién está detrás. Claro, y apuntabais en la mesa, insistimos, sin ningún tipo de prueba a Marruecos, porque cualquier otro caso sería un escenario complejísimo, ¿no? Pero alguien de los que estamos aquí o de los que nos oyen y nos ven tiene alguna duda de la internacional esta de ultraderecha que anda manejando precisamente el instrumento de las redes sociales para mover las democracias, para cambiarlas, para perturbarlas? Es la nueva manera, ¿no?, de dar golpes de Estado, esta. O sea, a mí, desde luego, esto no se me escapa. Yo no me voy a atrever a culpar a nadie. Creo que es que además no se sabe. Todos entendemos lo que hay detrás, entendemos cuál es su objetivo, entendemos que a Pedro Sánchez no le gusta nada, ni que les gusta la influencia democrática y social que ejerce no solo en Europa, sino en el resto del mundo, y claro, es un enemigo a batir. Ahora bien, para generar este caldo de cultivo, para generar estas imágenes, da igual que sufran y que mueran los niños, las mujeres, los hombres, todo esto les da lo mismo. Pero el problema de fondo, realmente, ¿por qué se produce? Yo creo que hay que mirar más abajo. Y es una situación en África, en el norte de África, de pobreza, de desolación, de falta de derechos humanos. Mira, mientras nosotros estamos diciendo hay que quitarles la celebración del Mundial, ¿sabéis lo que dicen ellos en la calle y en las redes? No queremos estadios, queremos sanidad. Queremos hospitales. Esa es la realidad del pueblo de allí. ¿Qué ha hecho Europa? Después de un pasado colonial de explotación, mirar en otra dirección y dar dinero a oligarcas para que se lo gasten en sus cositas sin atender a que realmente la gente no quiere ahogarse en el mar. Pero ¿a quién se cree quién va a querer lanzar a su bebé al agua para que se ahogue? Tienes que estar muy mal para eso. Y eso es lo que hay que atender. Eso es lo que hay que atender. Y desde luego no clasificar a los ciudadanos en de primera o de segunda si son blancos o si son negros, que es lo que pasa en este país, porque anda que no corrimos todos a generar centros de acogida a los niños sirios y a los ucranios y tal, pues estos tienen los mismos derechos. Y voy a insistir, porque como es un hecho cierto, un ataque exige violencia. Aquí no ha habido ataque. Por más masiva que sea la entrada en una frontera de manera irregular, no lo vamos a negar, eso no es un ataque. Así que ya está bien de exagerar y ya está bien de amplificar los bulos de las redes sociales que han provocado esto. El presidente del Gobierno habló de un ataque a la integridad territorial española. Yo no soy la presidenta del Gobierno, no sé si te has dado cuenta. Yo soy una humilde analista que tiene ojos y que tiene corazón y que tiene un poquito de experiencia y de conocimiento de esta parte de la vida tan triste que es mundos sin Simplemente derechos. quería subrayar, me parece importante que el presidente del Gobierno en los primeros... El presidente del Gobierno dirá lo que quiera. El presidente del Gobierno tiene que gestionar. Es que luego, claro, decíais antes, su mensaje de Feijóo. No estaba replicando de María José ni nada. Porque Feijóo, termino, lo que ha hecho ha sido llamar a los niños menas, decir que hay que devolverlos a todos, ignorando los principios más básicos, insisto, no solo del derecho internacional español, sino humanitario. Y luego poner a parir a Marruecos. ¡Hala! Bien. Venga, como si la solución fuera esta. Pues miren, no. Y yo, Silvia, yo no tengo más información, pero estoy segura de que el Gobierno sí. Lo que pasa es que la tiene que utilizar con un poquito de inteligencia y con un poquito de gestión de las crisis, digo yo. O queremos lanzarnos todos a tortas y... Porque yo lo puedo decir, y puedo decir que el rey de Marruecos es un dictador y un oligarca, pero el Gobierno de España no puede. La cuestión es que aquí estamos deslizando, ¿no?, la idea de que ni Marruecos ni España no lo sé. Vamos, pueden controlar su frontera. Tengo muchas dudas. Y claro, sí, esa idea, Cristina, es, absolutamente inquietante. O sea, ¿cómo que dos países no pueden controlar una frontera? Eso genera más inquietud, porque si pensamos que hay una actuación orquestada desde el Gobierno de marroquí,
pues bueno, se pondrían en marcha pues, los instrumentos diplomáticos de presión, que los hay muchos, y hay que recordar además que Marruecos tiene un trato privilegiado con la Unión Europea. Es decir, podríamos tener instrumentos, pero si la autoría, hombre, como poco consintió, porque te quiero decir, es evidente que si tú ves esa cantidad ingente de personas que se acercan a la frontera, lo estaba viendo la gendarmería marroquí, eso es evidente, o sea que no se le podía escapar a nadie la evidencia de lo que pasó en esas horas. Pero si estamos hablando de un movimiento que viene, bueno, hablan de los servicios secretos, he aludido a la información del compañero, pero si responde a otras dinámicas es mucho más complicado, porque al final efectivamente dices, ni Marruecos ni España, que es frontera sur de la Unión Europea, pueden hacer nada para pararlo. A mí hay otro elemento que me resulta de todas maneras muy llamativo. Ahora se está reforzando, se le ha dicho a todas las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no hay permisos, que hay que estar pendientes del nuevo llamamiento que se ha hecho a través de las redes para el día 15. Yo me aventuraría a decir esto que dices, que no especulemos, pero creo que no va a pasar lo que pasó el día 30, eso ya lo veremos. Yo confío y espero que no ocurra. Bueno, pero dan fiabilidad a esa información, ¿eh? De la sí, misma forma que decimos una cosa sí, y no sabemos cuál es la autoría, sepan ustedes que se da fiabilidad a ese movimiento para volver a entrar en Exacto, Ceuta. esta vez no dicen, no estábamos avisados, hay una advertencia, ya veremos qué dimensión tiene, a lo mejor yo espero que no la tenga ninguna. A mí de todas maneras sí me resulta llamativo y una cosa que me resulta muy chocante, y es que España no haya pedido, y lo dijo además la semana pasada el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, que no se ha pedido ningún refuerzo especial a la Unión Europea. No se ha pedido Frontex, no se ha pedido Europol, no se han pedido más medios materiales y humanos. Incluso Europa ofreció ayuda para agilizar el tema de la afiliación de todos los niños y de todos los adultos que hay allí. No sé por qué, cuál es el motivo final, a ver si hoy algún ministro nos lo aclara. Hoy hay comparecencia de Marlaska, luego de Margarita Robles, de por qué España no ha echado mano de los mecanismos que tenemos de la Unión Europea. La ofreció Cristina, recordaréis, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su carta a Pedro Sánchez. Entre otras cosas, le ofreció más ayuda de Frontex para la situación y efectivamente no ha habido respuesta. Más segura de Europa. Lo que pasa es que cuando se produce esto de una manera más segura y más vigilada. Más vigilada de Europa. Más vigilada. Entonces, cuando se produce esto, que se produce de una manera que parece que hay la cierta coordinación que provocan las redes, tienes dos opciones. ¿Te lías a tiros? Pregunto. ¿O cómo haces? Porque no hay forma más que de manera ordenada, si no quieres generar una masacre, sino que sé que no es tu caso. Pero si alguien tiene la tentación de decir más militares, más armas, más... ¿De verdad? No. Lo que hay que intentar hacer es diluir, lanzar mensajes, informar, pues ya en el momento de la crisis. Antes creo que lo tenemos claro, que nadie abandona su casa, su familia, su país y su pueblo si tiene que comer y si tiene su vida, una vida en paz mínima, que es a la que todos esperamos. Pero una vez que tienes esta crisis, lo que no se puede pensar es que haces, los dejas que se ahoguen, pones cuando están llegando a la costa, pones ahí una valla y que se ahoguen en el mar, o pegas tiros, No, y para eso yo creo que lo que interpreto que se está haciendo es diplomacia, gestión política y para impedir que venga, pero no una vez que lo estéis en la frontera ya hay que intentar proteger, salvar y luego resolver. Yo lo he dicho muchas veces, la desesperación es capaz de burlar cualquier muro por alto que sea. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros por nuestros hijos? Entonces un muro no va a parar la desesperación de la gente que lo está pasando mal y que no tiene derechos. Bueno, la cuestión es que políticamente se ha levantado una gran polvareda política por varias cuestiones. Una de ellas, el Gobierno anunció que los ministros, 4 ministros, iban a comparecer en el Congreso, la última semana de agosto. En ese momento el Partido Popular dijo no deben comparecer de urgencia en el Senado. Y para hoy habían citado al ministro del Interior, a Grande Marlaska, lo han citado el Partido Popular en la comisión del Senado, pero el ministro del Interior ya ha dicho que no va a acudir, María. Sí, pero lo cierto es que los populares mantienen esa comisión, la Comisión de Interior en el Senado, prevista para las 11 de la mañana. No han levantado la cita y lo que pretenden es escenificar la imagen de la silla del compareciente vacía, porque dicen que lo que se va a producir hoy es la imagen de un ministro en rebeldía democrática. Dicen los populares en el Senado, que no está cumpliendo con sus obligaciones y que van a seguir trabajando para que deje de menospreciar a esta Cámara ante una crisis nacional. Carmen Lumbierres, politóloga, muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia. Los espectadores estarán preguntando, bueno, ¿y si el ministro Marlaska no comparece hoy en el Senado, qué pasa? ¿Qué sanción conlleva? Bueno, es que el ministro Marlaska puede no comparecer hoy y dar otra fecha alternativa más adelante para comparecer. O sea, lo que está claro es que tiene obligación de comparecer porque la mayoría popular en el Senado ya se encargó en la modificación del reglamento de noviembre del año pasado en un artículo concreto en que la comparecencia de los ministros del Gobierno era obligatoria. Y por lo tanto no cabe mucho esta confrontación que se está intentando hacer entre Gobierno y mayoría absoluta del Senado de no debe comparecer en el Congreso, no debe de comparecer en el Senado, ¿no? Es verdad que el Partido Popular ha resignificado la institucionalización del Senado, porque en teoría estamos en un bicameralismo asimétrico donde el Congreso es el que se ocupa de la responsabilidad colegiada del Gobierno, o sea, de todos los ministros. Por eso ahí se presenta la moción de censura, la cuestión de confianza, se aprueban en el último proceso las leyes, después de que el Senado se haya modificado, y por lo tanto dice, si comparecen en el Congreso, ¿para qué van a duplicar su comparecencia en el Senado? O ellos podrán marcar cuándo comparece el Senado. Pero está claro que el Partido Popular ha utilizado el Senado como también un elemento de confrontación institucional, no solo político, como ya pasó por otra parte cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España y el Partido Popular tenía mayoría en el Senado. Nunca se llegó a este nivel de confrontación institucional tan alto, que de hecho el Partido Popular dice que si no recurrirá al Tribunal Constitucional para decir que el ministro ha hecho una dejación de sus funciones, ¿no? Yo espero que el propio ministro no va a dejar que llegue hasta ahí la tensión, y si no comparece en este momento pedirá otra fecha de comparecencia, porque está obligado a comparecer. Bueno, pero que la polémica viene por muchas cuestiones, ¿eh? Esta de la no comparecencia hoy de momento del ministro del Interior es una de ellas. Pero es que hay otra. La comparecencia o no de la ministra de Defensa. Verán la que se ha montado. Según el Partido Popular, dicen que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí les ha respondido. Bueno, que les ha respondido, María, y que al parecer hasta han concertado una fecha. Sí, además os voy a contar la cronología porque hemos insistido al Partido Popular y así nos lo han explicado. Según ellos, la propia ministra Robles el lunes se ponía en contacto por escrito con el Senado diciendo que no tenía ningún problema en comparecer en el Senado en la Comisión de Interior en la que estaba citada. Luego se establecía una comunicación por parte de la presidencia del Senado y la ministra Robles. Ella decía que no podía acudir el día 13, tampoco el 14, el día 13, o sea, mañana era cuando estaba citada la titular de Defensa, y tampoco el 14, y se llegaba a un acuerdo. La fecha en la que se llegaba en esa comunicación era el día 18, la semana que viene, si no me falla la memoria, creo que el martes de la semana que viene. Y luego se producía un segundo escrito. En este caso, y según las fuentes del Partido Popular, era del Senado hacia Defensa, hacia la ministra Robles, reconfirmando lo que ya habían hablado en esa conversación, que la comparecencia de Robles sería el día 18. Eso es lo que nos dicen las fuentes del Partido Popular. ¿Qué dicen ahora desde Génova? Que no se va a convertir a la ministra Robles en una heroína por hacer exactamente lo que tendrían que hacer todos los ministros, dar explicaciones. Y lo que transmitió la ministra de Defensa a la Cámara Alta, al Senado, es que ella estaba dispuesta a comparecer, que en el día en el que el Senado le había propuesto no podía, y que estaba con plena disposición a asistir en la fecha que el Senado propusiese. No podemos convertir a Margarita Robles en una heroína por el hecho de que quiera comparecer, porque no es otra cosa que cumplir su obligación. ¿Qué dicen desde el Gobierno, Pablo? ¿Margarita Robles va a ir el día 18 o no va a comparecer el día 18 en el Senado para rendir cuentas, para hablar de la situación en Ceuta? Bueno, pues vamos a hacer también la cronología, porque lo que dijo el Gobierno en un primer momento a la presidencia del Senado era que los ministros ya iban a comparecer en el Congreso de los Diputados a petición propia a finales del mes de agosto. Así que en el caso de Margarita Robles será el martes 25 y en el caso de Marlaska el viernes 28. Pero después de todo esto que ha anunciado el Partido Popular, Moncloa ha salido al paso y nos confirman que durante el día de hoy el propio Ministerio de Defensa va a informar si finalmente Margarita Robles acudirá al Senado o no a dar esas explicaciones. Y recordamos también que si finalmente lo hace, pues sería diferente a esa primera versión que nos ofrecieron desde el Gobierno.
Vaya pique, ¿no? O sea, pues, ¿va o no va Margarita Robles el día 18? Que yo entiendo que si va primero al Senado no era precisamente la estrategia que buscaba el Gobierno, que había centrado las comparecencias a partir del lunes 24. Sí, es verdad que hemos visto a la ministra Robles también desmarcarse de la posición de Exteriores en algún momento de estas semanas, ¿no? Y la hemos visto hablando, de hecho, de Marruecos y citando a Marruecos como, no como un problema, pero como sí un actor clave en todo lo que está ocurriendo. Y sin embargo, a Álvarez lo hemos visto muchísimo más cauto, también a Marlaska, incluso al presidente del Gobierno español, aunque habló del ataque territorial, evitó citar todo el tiempo Marruecos, y ahí le veías con esa diplomacia intentando no hacer gestos que incomodaran yo creo que al rey Mohamed VI. Pero en este caso sí que es llamativo, porque además yo creo que el Partido Popular aquí no se inventa, porque me extrañaría mucho que se inventara que Robles les ha dicho que sí cuando no es así, no es cierto. Para mí, yo creo que las explicaciones tienen que venir lo antes posible, y me parece una respuesta más que prudente y adecuada la de Robles diciendo: si esto ha pasado ahora, no voy a esperarme a la última semana de agosto para dar explicaciones, porque creo que es mi trabajo intentar informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en un momento, como dice Silvia, de tanta incertidumbre. No sabemos muy bien, no tenemos muchas respuestas sobre lo que está ocurriendo, qué lo ha organizado, cómo se ha organizado, qué se puede hacer, cuál es la respuesta de España. Yo creo que aquí los ministros del Gobierno deben dar la cara, por mucho agosto que sea o estén de vacaciones, porque también es su trabajo, ¿no? Y al final creo que aquí merecemos todas y todos saber qué es lo que está ocurriendo y qué responsabilidades tienen, no solo desde el Gobierno, sino también las comunidades autónomas, ¿no? Porque hablábamos de que el Partido Popular insiste una y otra vez en que el Gobierno tiene que hacer algo y que no para, ¿no?, de echar las culpas hacia afuera, pero bueno, sabemos también que la mayoría de comunidades autónomas están presididas por el Partido Popular, y yo creo que no es de recibo decir que se encargue el Gobierno y luego sus comunidades autónomas, como están haciendo a día de hoy, diciendo que no van a acoger a menores migrantes ni van a participar en la reubicación de estos menores, porque es por ley y deben hacerlo. Yo creo que para mí es una cuestión también muy política de cómo les está influyendo y les influye a día de hoy la extrema derecha y Vox en sus gobiernos autonómicos, y están atrapados un poco en esta dinámica. Pero bueno, más allá de esto, la respuesta de Robles yo creo que es la adecuada, ¿no? Ha sido una respuesta, perdona Cristina, el presidente del Senado, Pedro Rollán, que hoy vuelve a la Cámara, ayer en otro canal enseñó la carta formal con la que el Ministerio de Defensa efectivamente le muestra la disposición. No se concreta la fecha porque hay pues evidentemente problemas de agenda. De hecho, la ministra tiene la semana que viene un viaje al extranjero, pero vamos, que sí, que efectivamente la voluntad de la ministra de Defensa de comparecer en el Senado se le ha comunicado a la presidencia del Senado por escrito. Perdón. Pero es que el problema no debe estar ahí. El problema no es que Margarita Robles haya dicho: oiga, miren, yo es que esta semana donde me han citado ustedes no puedo, pero tengo la disponibilidad para ir, sino la fecha concreta del día 18, que es lo que Moncloa no da por hecho, de momento al menos, a expensas de lo que diga hoy. El problema está en que sea citada para la semana que viene y que Robles haya dicho que sí. El problema de Moncloa es que vaya al Senado, y además desde Moncloa dicen que de ninguna de las maneras. Y a mí particularmente me da lo mismo el Senado del Congreso. Lo que no entiendo, y un poco la línea de lo que decía Marta, es que sea a finales de mes. Es que yo creo que esto no se puede esperar a la última semana. Como ya hemos vuelto de vacaciones, ya comparecerán. O sea, lo pueden hacer en el Congreso perfectamente. El problema es esperar a finales de mes para que vayan los ministros al Parlamento a explicar lo que ha ocurrido, si esto puede reproducirse, si no, y todas las incógnitas que quedan muchas incógnitas. Lo comentaba sobre el papel o no de Marruecos, sobre si avisaron o no nuestros servicios de inteligencia, sobre por qué no hemos querido ayuda europea, efectivamente, y sobre las cartas. Hoy reproducimos en Independiente el contenido de las cartas. Y la ministra no podía acudir mañana porque tiene un acto en la base de Retamares, que está aquí al ladito de la tele, y entonces dice su disponibilidad a ir otro día. Y en la carta que le dirige la Secretaría de Pedro Rollán, del presidente del Senado, a la Secretaría de la ministra, dicen además concretamente: en base a la conversación telefónica mantenida, acordamos el 18. Es decir, que la fecha del 18 deben haberla acordado ambas secretarías en función, porque Margarita Robles apeló a sus problemas de agenda. Y dijeron: pues en función de su agenda vamos a cerrar el día 18. Lo ha hecho directamente. Yo creo que aquí el enfado de Moncloa, y es lo que contamos en el Independiente, es que ya cierra directamente con Pedro Rollán la cita, cuando el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, había dicho: no, vamos a evitar duplicidades, y ya están convocados los ministros a finales de agosto. Hay enfado en Moncloa mucho. Van a intentar que no se produzca la comparecencia de Margarita Robles la semana que viene también. Será muy interesante lo que nos diga hoy la ministra, que hoy comparece. A lo mejor dice: bueno, me lo he replanteado y hasta finales de mes no comparezco en el Congreso. Pero hubo una cita cerrada, y reproducimos el contenido de las cartas. Hay una cita cerrada para el día 18 en el Senado. A mí no me queda claro si al Partido Popular le parece bien o mal que vayan, porque resulta que Marlaska no va y le parece fatal, pero que vaya la ministra Robles. También ha dicho la señora Funes que bueno, que tampoco para reconocerle ninguna... No sé, no me queda claro a mí. Dicho esto, rendición de cuentas, por supuesto. Instrumentalización de una Cámara al servicio de un partido, no.
Y esto es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos. Como bien nos contaba la invitada que ha intervenido, ha sido el Partido Popular quien ha modificado el reglamento para hacer obligatorio ir bien, hasta ahí bien. Pero luego, hay comisiones abiertas durante años, incluso el caso Koldo, que resulta que ya se ha juzgado y condenado, en parte, sigue abierta la comisión. Citaciones extraordinarias. Luego vemos el circo en que convierten aquello, que se pregunta sobre todo, menos sobre el objeto de la comisión. Es decir, en fin, rendición de cuentas en el espacio concreto, que tradicionalmente, por cierto, ha sido el Congreso y que, por supuesto, están ya convocados, y otras que nos tomen el pelo, que nos instrumentalicen y que intenten hacer del Senado la sala de prensa de la calle Génova. Porque eso es lo que está pasando. Y dicho esto, rendición de cuentas todos los días, ruedas de prensa, lo que sea preciso, pero hombre. Claro, que yo lo que me estaba preguntando, Carmen, es que viene en el Congreso, viene en el Senado, bueno, son cámaras para rendir cuentas, pero para dar una explicación rápida 2 semanas después le vale una rueda de prensa para decir, en este caso la ministra de Defensa, que hoy precisamente va a Ceuta, oiga, pues la información que tenemos de todo lo que ha sucedido va por aquí o va por allá, ¿no? Pero yo creo, esto sí que también no, es especulación, no tengo información, pero por los hechos, ¿no?, que es donde nos indican las verdades, es que hay un silencio en todo el gobierno, un silencio impuesto por precaución probablemente, como antes estaba diciendo Mariano, esperando a ver qué pasa el fin de semana del día 15, esperando qué está ocurriendo por detrás, y nosotros no sabemos cómo está actuando la diplomacia en este conflicto, que yo creo que va también más allá de Marruecos. Estamos en un conflicto internacional de geopolítica de Estados Unidos, de el control de los golfos y de los estrechos, y que se está dando un perfil muy bajo de, no tanto, no sé si no por dar explicaciones, sino por no darlas en este momento, ¿no? Porque realmente estamos todavía en medio de una crisis humanitaria, y es también sorprendente porque, por ejemplo, no se ha hecho unas carpas de acogida para esos menores de los que estáis hablando toda la mañana. Es una decisión deliberada de no acoger y de seguir teniendo medidas de persuasión para que no entre nadie más, y estamos todavía en ese conflicto con personas vagando por la calle. Yo creo que se está esperando, no sé bien a qué, dilatándose los tiempos para esperar a fin de mes a dar explicaciones. No tanto por desidia, no tanto por las vacaciones, sino realmente porque creo que todavía estamos en el inicio de un conflicto internacional muy complicado, y de hecho lo demuestra la situación realmente extraña de que haya 1.400 menores, calculan más o menos, vagando por las calles sin tener una carpa militarizada donde quedarse a dormir, sin tener medidas sanitarias. Ese no es el modelo del gobierno Sánchez que tuvo en el Open Arms, ¿no?, ni que ha tenido en los últimos años. Ha habido aquí un giro que nos lo tendrán que explicar, yo estoy con vosotros, pero creo que realmente están intentando retrasar las explicaciones para, mientras tanto, hacer su labor de diplomacia. Y creo que además que en el enfrentamiento Robles-Marlaska viene ya desde las primeras noticias sobre el CNI, que acusaban a unos de no haber sido lo suficientemente activos o estar lo suficientemente despiertos, y por lo tanto contraponerlos contra el ejército. El choque entre los dos ministros se vio claro, y qué más quiere el partido de la oposición que juega esto que dividir entre ministros buenos y ministros malos, entre socialistas buenos y socialistas malos, ¿no? Y Margarita Robles siempre ha estado para ellos en la visión de la ministra buena, la ministra institucional, de la que depende la fuerza del ejército, que es una de las instituciones más valoradas, y Marlaska es uno de los ministros más desgastados, ¿no?, por las crisis que ha sufrido en un departamento muy convulso y que mantiene una gran fidelidad al presidente Sánchez. Es lo que nos faltaba, Carmen, empezar el curso político con ministros buenos y ministros malos. O sea, en la ecuación, digo, de todo el debate político, ¿eh? Menos mal que todavía es verano y tenemos algo de humor. Bueno, pero se nos va a quitar enseguida, ¿eh? Porque es que resulta que el Ministerio de Igualdad ha denunciado al diputado de Vox, José María Figaredo, ante la Fiscalía, porque quieren que se le investigue por una frase suya que instó a cazar, literalmente, cazar inmigrantes en Ceuta. Vergonzoso. Pablo. Sí, consideran en el Ministerio de Igualdad que esas expresiones pueden suponer un delito de odio, expresiones como invasión, que hay que cazarlos uno a uno. Dicen en el Ejecutivo que deshumanizan a los migrantes, fomentan también el riesgo de la violencia física, así que el departamento de Ana Redondo va a interponer pues esa denuncia, y además también lo va a elevar a la autoridad independiente, nos dicen, para la igualdad de trato. Así que ahora mismo la denuncia se suma a otra que se ha presentado también a comienzos de esta semana por parte del Foro de Abogacía y Democracia, y será ahora la Fiscalía quien debe determinar si estas palabras del representante de Vox suponen o no un delito de odio. Hay declaraciones públicas de algunos dirigentes de Vox que son, en mi opinión, simple y llanamente un delito de odio.
decir que vamos a cazar personas humanas es un delito de odio y tiene un nombre muy feo. En ciencia política, esa actitud, muy feo. Mariano. Bueno, a mí me parece absolutamente impresentable, ni siquiera en un lenguaje figurado, hablar de cazar a un ser humano. Más aún cuando es un ser humano, y lo estamos comentando o son seres humanos, mejor dicho, lo estamos comentando toda la mañana, en una situación, bueno, el término precario se queda poco, en una situación de absoluta emergencia, y que además vienen huyendo de los mayores horrores que quepa imaginar. Por supuesto, el de muchos de ellos, los marroquíes, de la tiranía marroquí, como explicaba antes Marta, pero es que más al sur, de cosas que que por desgracia dejan a la tiranía marroquí como un régimen casi democrático. Por lo tanto, bueno, esto es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista. No sé si tendrá un encaje en el Código Penal, no tengo ahora mismo la literalidad del delito de odio en la cabeza, pero desde luego el reproche público al margen de la cuestión jurídica o penal tiene que ser muy contundente, como acaba de hacer el ministro Bolaños. A mí me parece lo mejor que los políticos se quiten la careta y muestren qué es lo que piensan realmente, ¿no? Hasta ahora no sabíamos que el señor Figaredo quería cazar migrantes, pero es que lo ha dicho. Entonces yo creo que lo óptimo es saber qué es lo que piensan nuestros políticos para que quien los vote y quien gobierne con ellos sepa con quién está gobernando. Marta. Sí, Silvia, además a mí me parece que hay que ser como muy valiente, ¿no?, para decir que hay que cazar a migrantes desde el púlpito del escaño, desde una televisión, como dice el señor Figaredo, a razón de 130.000 euros al año, que es lo que él cobra por su labor de diputado, a chavales y niños, niñas, personas mayores, a todo aquel que huye de una situación tan brutal como la de Marruecos, con nada, con chanclas, con absolutamente nada, que es lo que tienen, y a riesgo de morir ahogados, como le ha pasado a más de 100 personas, según los recuentos de las ONGs. Y para mí creo que Vox tiene un problema y que piensa que España es como su coto privado y Ceuta es un safari, porque si habla de cazar a migrantes de esa manera, debe pensar que son animales y se les puede deshumanizar, como hacen además cada vez que hablan de los menores migrantes como menas y se refieren a ellos como invasiones, como si esto se tratara de guerras púnicas en el pasado, y que, bueno, aquí no hay dramas humanitarios, no hay costes de vidas, porque no nos interesa lo que les pasa a los marroquíes, porque es su problema y no el nuestro. Pues yo creo que está bien destapar las caretas, y a mí lo que me preocupa es que todo esto reciba votos y no reciba reproches políticos y sociales y morales, como yo creo que debe ser. Y yo creo que Mariano, en este caso, al no haberlo dicho desde el Congreso, sino desde una televisión, puede ser delito porque no le ampara la presunción. Sí, eso desde luego. Eso es. Eso desde luego. Entonces, creo que ojalá haya repercusiones para este tipo de cuestiones, pero más allá de eso, al menos, hay gente que ya está diciendo abiertamente lo que piensan. Ya no solo xenofobia, es directamente querer odiar, sobre todo que aquí hay un elemento importantísimo que lo atraviesa todo, a un migrante por cuestión de clase, Silvia, porque evidentemente ni a los jeques ni a los magnates que vengan en cruceros les van a decir absolutamente nada, por mucho que también invadan, entre comillas, nuestro país, ¿no? Bueno, no sabemos, igual quiere cazarlos también el señor Figaredo, no sabemos. Me extraña. No sabemos lo que si quiere cazar o no el señor Figaredo al resto. Le preguntaremos si podemos. Carmen, claro, es que parece que estamos hablando de la opinión de un ciudadano, iba a decir particular, bueno, de un ciudadano particular. Es que luego eso nos retrae otra vez otros casos. Pero vamos, que parece que hablando del señor Figaredo, sí, estamos hablando de un ciudadano particular, pero es que estamos hablando de un representante público, representante de todos los españoles, que no se le olvide el señor Figaredo, en el Congreso de los Diputados, y de un partido que está en gobiernos autonómicos ahora mismo y que aspira a entrar al gobierno de España. Lo que pasa es que os acordaréis todos de cuando el presidente de ese partido político, el señor Abascal, dijo que había que bombardear el Open Arms, que había que hundirlo para que no llegara a las costas, que no es lo mismo que cazar de uno en uno, bueno, me da igual, es bombardear y matar a cientos de personas, y no ocurrió nada en este país. Ya han seguido subiendo electoralmente en cada una de las convocatorias electorales que hemos tenido. Parecía, por ejemplo, que los incidentes de Torre Pacheco podían castigar a Vox, ¿no?, por generador de violencia, que en el fondo también resulta contraproducente
presente para los que viven en esas poblaciones, y Vox sigue subiendo en votos. O sea, yo creo que si utilizan esta barbaridad en sus expresiones es porque el nivel de aceptación de una gran parte de los españoles es muy elevada. Hemos bajado completamente la barrera y aceptamos este tipo de salvajadas más propias del Ku Klux Klan que no de un partido de la Europa occidental. Yo también creo que si se le pregunta dentro de una semana y ve que el resultado no es el que él ha querido y que la respuesta en redes sociales, que es de lo que va esto, no es la que él ha querido, se desdecirá de sus palabras y dirá que él nunca ha dicho esto. Lo dijo Santiago Abascal con el banco de Open Arms, ¿no? Es su manera de actuar en política. Ellos no han venido a gestionar, ellos han venido a montar follón, a desestabilizar, a intentar generar violencia, ni que sea violencia discursiva, si no llega a ser la física, y forman parte de esa internacional de la que antes hablabais en la mesa, que lo que quiere es venir a desequilibrar las democracias, y que hay que desequilibre más que decir salir a matar a aquellos que no son de tu color ni de tu condición económica. Gracias, Carmen, un abrazo, buen día. Buen día, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, vamos a hacer... Ahora sí que sí, ha llegado el día. Se va a hacer de noche sin que el sol se esconda. Es un fenómeno único, hay millones de personas que vamos a mirar dentro de unas horas hacia el cielo para disfrutar de un evento histórico que no se había visto en la península en más de 100 años. Este evento. Por fin ha llegado el día de uno de los acontecimientos astronómicos del siglo, el eclipse total de Sol. La Luna se va a interponer entre el Sol y la Tierra. El Sol es 400 veces más grande que la Luna y está 400 veces más lejos. Por eso, desde la Tierra y gracias a esta casualidad cósmica, aparentemente tienen el mismo tamaño. Cuando esto suceda, el día se hará de noche y veremos la corona solar. Para que ustedes lo visualicen mejor, nos vamos a aproximar a un mapa. El eclipse total de Sol solo se puede observar en una franja de terreno de 270 kilómetros de ancho. El eclipse total será más duradero en la parte central de esa franja. En Barcelona, Madrid o Sevilla no será total, pero por poco. Mientras que en Teruel, Burgos o Palma, ahí están de enhorabuena. Van a poder disfrutar de la totalidad durante más de minuto y medio. Hay que tener en cuenta que el eclipse parcial empezará hacia las 7:30 de la tarde y alcanzará la totalidad a las 8:30. Pero ¿por qué es algo histórico? En la España peninsular, el último eclipse total de Sol se dio hace más de un siglo, en 1912. Así se hicieron eco los periódicos. Para que nos hagamos una idea, Teresa Fernández Casado, la persona más longeva de España, nació un año después, así que ni siquiera ella lo vivió. Para observarlo es fundamental utilizar gafas como estas, que cumplan la normativa ISO 12312-2. Y algo curioso, esto que están escuchando dejarán de oírlo durante unos segundos. Durante la oscuridad total, las aves suelen dejar de cantar. Está con nosotros Jaime Gutiérrez, periodista de Dato de Radio y Televisión Española. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de nada vamos a acercarnos con Pablo al que va a ser la sede oficial, el Observatorio de Lleves, por el que se va a monitorizar el eclipse. ¿Cómo va esa cuenta atrás, Pablo? Bueno, pues este es el lugar que ha elegido el Gobierno para el seguimiento institucional del eclipse. Estamos en Lleves, en Guadalajara, a más de 900 metros de altitud. Desde aquí se va a poder visionar de manera total y durante el día, pues varios actos. Por un lado, la ministra de Ciencia, Diana Morant, se va a desplazar hasta aquí para el seguimiento del eclipse, acompañada del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y, como hemos venido contando, pues programación especial, inclusiva durante todo el día en Radio Televisión Española, porque desde aquí también se va a dar la señal oficial, la imagen oficial. Vamos a contar pues con expertos, con científicos, también con nuestros astronautas, con Pablo Álvarez y Sara García Alonso, para comentar todos los detalles de este eclipse y también las recomendaciones de seguridad para que todo el mundo podamos mirar al cielo sin ningún problema esta tarde. Bueno, antes de nada, Jaime, ¿dónde vamos a poder ver en concreto este eclipse? Bueno, pues tenemos muchísimos puntos, más de 400 dentro de lo que es la franja de totalidad. Esos son los puntos oficiales, son puntos que se han definido desde las comunidades autónomas y ese mapa se puede consultar en rtv.es/eclipse. Ahí tenemos el mapa, estamos un poquito justos ya de tiempo para elegir, pero los podemos encontrar. Son desde parcelas, por ejemplo en Navarra han identificado 20 localidades, las parcelas donde mejor se puede ver, y en Castilla y León, por ejemplo, nos han dado municipios completos. Vamos a saludar también a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Señor Morán, bienvenido, muy buenos días. Hola. Bueno, antes de nada, ¿por qué es tan especial este eclipse que están subrayando los expertos, que es histórico porque además forma parte de una cadena de eclipses?
Bueno, es cierto que estamos ante un acontecimiento para prácticamente todos los seres humanos inédito en nuestro país, por lo tanto es una oportunidad para asistir a un fenómeno que está generando mucha expectación, pero al mismo tiempo porque también nos va a poner a prueba para saber cómo nos comportamos en la Tierra cuando estamos mirando al cielo en una situación de estas características. Claro, primero hay que ver el eclipse con protección. Nosotros tenemos aquí ya nuestras gafas homologadas, por las que, por cierto, secretario, mirando así alrededor no se ve nada. Tiene un filtro muy potente para que se pueda mirar directamente al sol, ¿no?, en el momento del eclipse. Es muy importante seguir las recomendaciones de quienes en este caso tienen detrás de sí la capacidad de generar un apoyo para poder visualizar el eclipse sin correr riesgos innecesarios. En este caso creo que desde el ámbito del conocimiento científico, en este caso, se están trasladando esas recomendaciones al tiempo que desde las administraciones se está haciendo un seguimiento muy importante también para saber que todas estas herramientas cumplen con las indicaciones que permiten garantizar que quien las utilice lo va a hacer con toda seguridad. Uno de los principales quebraderos del cabeza del dispositivo que ha puesto en marcha el Gobierno es la carretera. Que cuando comience el eclipse nadie pare, ni tan siquiera en el arcén, para poder ver el eclipse y que, por supuesto, no se le ocurra conducir con estas gafas con las que, insisto, no se ve nada porque precisamente tienen un filtro potentísimo para que cuando podamos mirar hacia el sol pues no nos quememos la retina, ¿no? Hay que insistir en que no se debe parar, secretario, en una carretera para poder ver este eclipse. Sí, por dos razones fundamentales. Una, por la propia seguridad vial, de tener un vehículo en espacios en los cuales no está habilitada la autorización para poder hacerlo, pone en riesgo la seguridad vial. Y en segundo lugar, porque cuando uno se detiene en el borde de la cuneta de una carretera, corre el riesgo de generar los tiempos que estamos viviendo. Creo que todo el mundo es consciente de ello, como en algunos casos algunos incendios se han producido precisamente en ese ámbito, ¿no?, en la proximidad de las carreteras, con lo cual es muy importante por estas dos razones, tanto por la seguridad vial como por la seguridad pública en materia de prevención de incendios forestales. ¿A qué hora va a empezar todo este evento que decimos que es fascinante, ancestral, histórico? ¿Cuándo tenemos que estar preparados? No, pues podemos calcular que más o menos el comienzo es sobre las 7:30, pero hay que tener en cuenta que no va a empezar a la vez en toda España. Entonces, para eso, para facilitarle a la gente el saber cuándo empieza el eclipse, también hemos preparado una herramienta, es un buscador en el que los usuarios van a poder escribir el municipio desde el que planean ver el eclipse, y ahí lo que van a encontrar es una ficha en la que les dice 3 datos clave: la hora oficial de inicio y la hora de fin. Les va a decir también el punto máximo, es decir, el momento en el que la luna está cubriendo mayor diámetro del disco solar, ¿no? Y también, si tienen la suerte de estar en la zona de totalidad, pues les va a decir en qué momento empieza la totalidad y cuánto dura. Estamos hablando de que en algunos lugares, por ejemplo en Lleida, van a ser unos segundos, unos 20 segundos, y en Oviedo, que es el sitio donde más va a durar, tenemos 1 minuto 48 segundos de totalidad. Bueno, Iberia va a seguir durante unos minutos el eclipse a bordo de un vuelo especial. El avión va a salir del aeropuerto de Madrid a las 7 menos cuarto de la tarde y a partir de las 7:33 se va a poder seguir la imagen con una cámara que está colocada en una ventanilla, fíjense, a más de 10.000 metros de altitud. Desde esa posición van a retransmitir la imagen en directo a través de las redes sociales. Está con nosotros José Luis Valle, piloto responsable de flotas de Iberia. José Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Silvia. Lo que va a hacer ese avión de Iberia prácticamente es perseguir un eclipse en cielo, ¿no?, en el aire. Exactamente, lo acabas de decir, exactamente. Los científicos y los investigadores hablan de este vuelo, que ha habido vuelos en el hemisferio sur hace unos años, como perseguir el eclipse. Y para perseguir ese eclipse y lograr la totalidad, disfrutar de la totalidad del eclipse durante más tiempo, pues bueno, pues tenemos una planificación que llevamos ya 4 meses preparando este vuelo para disfrutar el mayor tiempo posible y en el mejor sitio de esta totalidad. Para eso entiendo que hay que adelantarse al eclipse, es decir, para poder retransmitir desde el aire la imagen de un eclipse que se está produciendo, yo entiendo que el piloto tendrá además que ser guiado por expertos para ir un poquitito, un paso antes del eclipse, ¿no? Así es, Silvia. Como bien dices, tenemos una planificación desde hace más de 4 meses de este vuelo y específicamente este último mes en la parte técnica. Tenemos pilotos. En Iberia tenemos un departamento de vuelos especiales y de prueba y precisamente los pilotos son pilotos para vuelos especiales entrenados para ello. Entrenados específicamente para este vuelo. En este vuelo tenemos la misión, el objetivo de estar en el sitio exacto
en el momento adecuado. Entonces, bueno, para eso pues entrenamos en simulador durante estas semanas y por, como bien dices, con la ayuda de los científicos y el consejo, ¿no?, de los investigadores. José Luis, quienes vayan en cabina se protegen con unas gafas como estas que estoy mostrando yo, homologadas, como las que usamos cualquiera para ver el eclipse, ¿o van a llevar algún tipo de protección especial? No, son las gafas como las que estás, las homologadas. Todas las personas que estén a bordo llevarán gafas homologadas y, por supuesto, la tripulación también, aunque la tripulación será a cargo de garantizar la seguridad y volar el avión. Y los divulgadores, los científicos nos guiarán, ¿no?, para buscar el momento preciso y el sitio adecuado, aunque, como te comento, está todo planificado y dentro de toda la operativa de Iberia, de planificación, mantenimiento, despachos de vuelo, contactos con servicios del tránsito aéreo en aire y el aeropuerto para que todo esté en su sitio en el momento justo. Pues José Luis, que vaya todo muy bien, lo veremos desde luego en directo, no solo por Radio Televisión Española, sino también desde el cielo a través de ese sistema. Un abrazo. Pues muchas gracias y un abrazo. Voy a regresar con el secretario de Estado, con Hugo Morán, porque a mí, señor Morán, me tiene completamente fascinada esta idea de que justo antes de que se produzca ese eclipse total, lo que se va a levantar es un viento del eclipse, se llama, y además va a bajar la temperatura. Es decir, que el eclipse no solo lo vamos a poder disfrutar visualmente, sino que va a despertar un montón de sensaciones, tanto en los humanos como en la fauna. Sí, somos conscientes de que cambia la meteorología, cambia el clima, cambian nuestras condiciones de contorno entre la noche y el día. A eso acostumbrados el cuerpo humano, los seres vivos están acostumbrados a tener ese tránsito normal entre la noche y el día. A lo que no estamos acostumbrados es a que durante el día se produzcan momentos de noche y por lo tanto no sabemos comportarnos en ese momento porque estamos haciendo una vida de día en el momento en el que se hace de noche. Eso es lo extraordinario, lo sorprendente, que es lo que vamos a vivir. No sé, secretario, si hay que tener también algún cuidado especial con las mascotas, porque hemos escuchado que tanto los perros como los gatos, como incluso los pájaros, claro, atraviesan cierta conmoción, ¿no?, cierta situación de confusión, porque de repente se les hace de noche, dejan de ladrar, dejan de piar, dejan de maullar. Sí, a nosotros nos vienen advirtiendo desde hace ya bastantes meses de qué es lo que va a suceder, de qué consiste un eclipse, de qué momento, a qué hora, cuándo empieza, cuándo acaba. Evidentemente los animales no tienen en su capacidad de percepción esa anticipación, con lo cual van a verse sorprendidos en un momento con algo que no tienen en su ADN para el comportamiento habitual. Por lo tanto, van a tener comportamientos que son extraños en ese momento y hay que ser conscientes de que eso también va a suceder tanto en los animales domésticos como en los animales silvestres. ¿Usted desde dónde va a disfrutar del eclipse, secretario? Desde Asturias, desde mi casa. Buen punto para poder verlo. Sí, le pilla la franja, ¿no?, de totalidad prácticamente. Le pilla. Quédese tranquilo, secretario, lo va a ver al 100%. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, buen día, mucho cuidado. Hasta luego, sí, muchísimo cuidado, muchísimo también cuidado con los más pequeñitos, con las personas mayores. Estas gafas no pueden quitarse de la vista si ustedes quieren ver el sol. Y si no, luego les vamos a contar, estas son, miren, para que la vean, ¿ven? Tienen un filtro, pero es un filtro súper oscuro, con lo cual se la ponen, no ven nada porque tiene el sentido de que se la pongan antes del eclipse, un ratito antes, y no se la pongan justo cuando está el momento del eclipse, que luego vuelve a despejarse el sol y tienen ustedes un problema en la retina. A ver, rápidamente, ¿dónde lo vais a ver vosotros, Mariano? Pues yo, si las obligaciones me lo permiten, lo voy a ver con mi mujer y con mi hija y con unos amigos en Mora, en Toledo, que si no me equivoco es una zona donde, quizás no totalidad, pero casi según he leído, igual estoy mal informado, pero creo que es un sitio cerca de Madrid donde se va a poder ver bien. No, aprovecha, pregunta, ¿lo va a ver bien? Lo va a ver bien. De hecho, esa zona está dentro de un cálculo que hemos hecho, que hay como 38 millones de españoles que van a ver el mejor eclipse de su vida. Es una oportunidad única, entonces, buen sitio. Oye, ¿quiénes son los que más van a disfrutar del eclipse en función de dónde estén? Entre esos 38 millones de españoles, ¿quiénes son los más agraciados? Bueno, pues sobre todo en el norte y en la costa de Galicia, porque por allí es por donde empieza y también es por donde más tarde se va a poner el sol, con lo cual es donde van a tener más horas de eclipse, ¿no? Estamos hablando de casi 2 horas de eclipse en esa zona. ¿Dónde lo veis vosotras? Yo en la Sierra Pobre de Madrid, en Mangirón, cerca de Lozoya, Buitrago. Dime que sí. Sí, dentro de la franja de totalidad, además. A ver, ¿dónde van a ver el eclipse en nuestras mañaneras? A ver, Miriam, Aida, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo no voy a estar en la franja de totalidad, así que seguramente lo veré desde aquí, desde Televisión Española, que creo que es de unos sitios desde donde mejor se ve. Yo a través de Televisión Española, Silvia, porque lo de mirar por la ventana sin gafas no está recomendado, así que la tele. Eso es, además quedan menos de 10 horas para ese histórico eclipse de sol. Desde 1912 no se veía uno así desde la península y hoy vamos a ver, preparaos, imágenes como esta. Es el eclipse visto desde un avión que volaba rumbo a Alaska, es de 2016. Imaginaos la sorpresa y el asombro de esos viajeros. Bueno, hoy además seguimos muy pendientes del doble asesinato de Javier y Esther en Tauste. Fijaos, la investigación apunta que los presuntos asesinos, la hija mayor de las víctimas y su pareja, huyeron de la escena del crimen en autobús. Vamos a hablar además con un amigo de la familia. Y seguiremos, por supuesto, también muy pendientes de la última hora en Colombia, en donde siguen sacando a personas con vida de debajo de los escombros a punto de que se cumplan 48 horas desde el terremoto de 7,4 que ha devastado varias ciudades al oeste del país. Un terremoto para el que además tenemos una última hora. Acabamos de saber que el Ministerio de Exteriores reduce a 75 los españoles a los que no se les localiza. Entre las víctimas, además, Exteriores confirma que sigue sin haber fallecidos de nacionalidad española. En un ratito hablamos, compañeras. Nosotros vamos a seguir desmenuzando todos los detalles del eclipse que, insistimos, van a poder seguir en directo aquí en Televisión Española. Luego les vamos a decir cómo, pero si ustedes han decidido ver el eclipse en zonas rurales, en zonas boscosas, en zonas aisladas, por favor, tienen que tener muchísimo cuidado. Estamos en verano, hace mucho calor y, por tanto, cualquier colilla podría provocar un incendio. Está con nosotros el teniente Pablo Rubio Martínez. Teniente, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hay muchísimos agentes movilizados esta tarde, ¿no?, velando por nuestra seguridad y porque no haya ningún tipo de riesgo de incendios. Así es, al final esto es un evento a nivel nacional y por tanto para la Guardia Civil pues hay que establecer un dispositivo de tal categoría. Por ello vamos a desplegar a más de 24.000 agentes por todo el territorio nacional de diferentes especialidades, del servicio aéreo, servicio marítimo, agrupación de reserva y seguridad, rescate de montaña, servicio cinológico, caballería. Al final queremos garantizar la seguridad total tanto por tierra, mar y por aire. Teniente, ¿qué errores no debemos cometer esta tarde para intentar que no se produzcan incendios? Bueno, pues el primero de todo es planificar nuestros desplazamientos, sobre todo evitar los innecesarios. Es decir, ahí mismo hay muchos puntos de observación oficial establecidos por todo el territorio nacional y si tenemos algún punto cercano, pues vamos a intentar acudir a él en vez de a los más lejanos. De esta manera planificaremos los desplazamientos para evitar las aglomeraciones que se van a producir por los grandes desplazamientos que se van a producir esta tarde. Y bueno, pues si creemos que no vamos a llegar a nuestro destino, evitar pararnos en arcenes, en diferentes vías forestales, zonas privadas, zonas de cultivo, especialmente en aquellas zonas que sufrimos bastante secas, ya que nuestros vehículos se crean mucho calor y esto podría llegar a producir algunos incendios necesarios. Claro, podemos decir, digamos, que son las normas básicas prácticamente de una convivencia, teniente, es decir, no entrar en cultivos, no entrar en zonas que sean muy secas, desde luego no fumar y tirar la colilla, no dejar restos, porque todo eso con el calor que estamos viendo, el calor incluso que puede provocar nuestros vehículos, pueden desatar un incendio, ¿no? Así es, por supuesto. Además, a todos nos gusta nuestro entorno nacional, todos nuestros bosques, el precioso campo que tenemos, pues vamos a cuidarlo, vamos a evitar ensuciarlo innecesariamente y, por supuesto, evitar estos grandes incendios que ya se están produciendo ahora mismo. Gracias, teniente, pues que vaya todo muy bien. Feliz eclipse. Muy bien, muchas gracias igualmente. Hasta luego. Jaime, ¿cómo vamos a tener el cielo? ¿Despejado, no despejado? ¿Se va a ver bien incluso en las zonas donde mejor se va a ver? Bueno, pues estamos todos pendientes, ¿no? Todos los días estamos pendientes del parte meteorológico y hoy con más motivo. Y sobre todo tenemos que fijarnos en las nubes. Tenemos que ver si hay nubes y sobre todo si hay nubes, no donde lo vamos a ver, porque las nubes las vamos a tener justo encima, sino un poquito más al oeste, que es hacia donde tenemos que mirar, porque como el eclipse va a estar cerca del horizonte, allí es donde van a poder estar esas nubes que nos molestan. En rtv.es tenemos un mapa también en el que podemos consultar la última predicción de EMET hora a hora, justo a las 8 de la tarde, y consultando nuestro municipio y donde lo vamos a ver, vemos el porcentaje de nubosidad que va a estar tapando el cielo a esa hora. Y luego insistimos, las gafas, elemento básico, clave, imprescindible para poder disfrutar de este eclipse. Laura. Sí, sin estas gafas no se puede mirar al cielo, pero ojo porque desde Consumo insisten, tienen que ser gafas homologadas, que estén compradas en canales oficiales, unas gafas como estas que tenemos aquí, que tengan el certificado CE y el código ISO 12312-2-2015, no valen gafas de sol, ni radiografías, ni inventos caseros, porque los daños en los ojos son muy graves e irreversibles. ¿Y cómo las tenemos que usar? Las tenemos que llevar en todo momento puestas, solo nos las
podremos quitar en las zonas donde haya eclipse total durante el tiempo, el minuto, minuto y medio, depende de la zona donde lo estemos viendo, que dure ese eclipse. Y un detalle también muy importante, no podemos utilizar unas gafas que estén con algún rasguño o alguna raya. Esas deberíamos tirarlas y no utilizarlas. Dirán ustedes, pues yo lo veo a través del móvil. Pues mucho cuidado porque necesitan unos filtros especiales, ¿no? Si quieren grabar el eclipse a través del móvil. Eso es, tenemos que utilizar unos filtros especiales y además tenemos que tener en cuenta que si estamos viendo el eclipse y usando las gafas y queremos hacer una foto o grabarlo con el móvil, no vale esto de me quito las gafas y lo grabo porque entonces estamos exponiéndonos nosotros. Hay que hacerlo con mucha precaución. Con todos los expertos con los que hemos hablado, lo que nos recomiendan es que dejemos el móvil en el bolsillo, que disfrutemos de un acontecimiento único, que además es algo que vamos a vivir en comunidad, ¿no? Porque la gente se va a juntar para verlo y tiene esa oportunidad de tener las sensaciones, de las reacciones de sus amigos y sus familiares a algo que es único y que lo vamos a ver por primera vez. Es que, Cristina, se van a parar millones de personas en este país, ¿no? Los que estén en esa franja afortunada, los que estemos en esa franja afortunada en la que se ve el eclipse, vamos a estar mirando al cielo. Es que es verdad, como dice Jaime, que lo vamos a vivir en comunidad. La verdad es que este acontecimiento, que yo soy muy friki de estos temas, pues le aligera mucho toda la carga que estamos llevando, todos los asuntos de los que hemos hablado y nos permite un poquito una válvula de escape. Me parece un acontecimiento magnífico y eso, que lo vamos a vivir de una manera multitudinaria. Esperemos que a pesar de todo no haya problemas. A mí me preocupaba el tema de los incendios mucho. Yo incluso pensaba que a lo mejor se iban a suspender algunas zonas de observación, hay que extremar el cuidado, pero me parece un acontecimiento magnífico. Y es que además va a ser súper sensorial, Marta, ¿no? Porque es que yo les digo, no solo se va a hacer la oscuridad, sino que previamente va a bajar la temperatura, se va a levantar cierto viento, se llama viento del eclipse, hasta que podamos ver esa corona de diamantes y las gotas de Bailey, creo que se llaman, ¿no? Que son esos pequeños destellos de luz. Bueno, eso es un acontecimiento alucinante, tenemos una suerte que nos morimos. Va a ser una pasada y además ha habido una cosa en los últimos días, yo no sé si lo habéis percibido, pero yo con mis amigas lo hemos estado hablando, y es que las gafas se han agotado en muchísimas farmacias, ópticas. Claro, la gente está como loca, yo creo que por vivir algo así, porque es algo excepcional, maravilloso. Esto que dices de las gotitas pasará, por lo que tengo entendido, en el 100%. Yo lo voy a ver en la capital y en justo Madrid creo que no pilla, el 99, algo, pero bueno, me voy a ir al Parque del Cerro del Tío Pío ahí en Vallecas, que creo que allí se verá muy bien, aunque no se vea al 100%, y creo que va a ser un acontecimiento tan bonito y para vivir en comunidad, que la gente que haga así con las gafitas y nada del móvil, creo que eso se lo tiene que obviar, porque además no lo vivirá con la intensidad que lo vives cuando lo estás compartiendo con la gente con la que quieres y sobre todo ver la reacción de los demás, que eso es precioso. Ahora tengo que chequear, luego lo chequeo, Jaime, si voy a estar yo en el 0,0,0. Claro, es que eso hay que mirarlo, yo ya lo tengo en Madrid capital. Bueno, vamos a avanzar. Hay muchísima expectación, se pueden imaginar que esto para el turismo es una bendición. Hay 5 cruceros con miles de pasajeros a bordo que están ya en A Coruña para poder ver el eclipse, porque les decimos que Galicia es una de las mejores zonas, Jacobo, para poder disfrutar de él. Y muchos de ellos, Silvia, además van a poder tener una experiencia completamente distinta, que es verlos desde el mar, porque la salida de sus barcos coincide precisamente con la fase total del eclipse. A Coruña es uno de los lugares de España en los que durante más tiempo y mejor se va a ver esa fase total, unos 76 segundos. Aún así va a haber que estar muy pendiente del cielo, porque hoy nos hemos despertado aquí con el día bastante cubierto. Eso sí, la previsión meteorológica indica que a medida que avance la jornada el cielo se despejará. Muchos escogerán este lugar, la playa de Riazor, para ver el eclipse, otros los distintos puntos que hay habilitados en toda la ciudad, y otros muchos es el lugar que veis al fondo de la imagen, el Monte de San Pedro, un lugar elevado que ofrece además una vista muy privilegiada de toda la ciudad. El eclipse coincide en A Coruña con el trofeo Teresa Herrera, que enfrenta al Real Madrid, al Deportivo de A Coruña, un partido que por cierto podrán seguir aquí en Televisión Española, y con esa escala de los cruceros que junta hoy en A Coruña unos 11.000 turistas. Y luego están los que, como Landaburu, se nos van a la Sierra de Madrid, la llenan, se han habilitado allí 52 puntos de observación en los que hoy también se va a poder disfrutar de lo lindo de ese eclipse, Cintia. Así es, nosotros hemos venido hasta Somosierra, uno de esos puntos de observación. Y es que este pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid es el punto en el que el eclipse total durará más tiempo, nada más y nada menos que 1 minuto y 29 segundos en los que la luna tapará por completo al sol. Un fenómeno que va a traer a cientos de curiosos hasta aquí, la dehesa de Majafrades, donde se ha limitado el aforo a 400 personas y ya está lleno. Es más, en Somosierra, en el pueblo, solo hay un hotel y ya ha tenido que colgar el cartel de completo. Ante toda esta afluencia que se espera, el ayuntamiento pide máxima responsabilidad, no fumar y respetar el entorno. Ya solo queda protegerse con unas gafas homologadas y disfrutar de este fenómeno astronómico que no se repite desde hace más de un siglo en la península ibérica.
Este es un aperitivo de la belleza que nos espera esta tarde en el cielo, porque hemos vivido en este país otros eclipses y aunque en la península no se veía desde 1905, sí se pudo apreciar un eclipse total en Canarias en 1959. Y así se recuerda. La primera fase la luna cubría la cuarta parte del astro rey. Así narró el Nodo en 1959 el eclipse que oscureció parte de España. Y parecía que el invierno había hecho su aparición. Con misterio. Nos estamos asombrados. ¿Esto qué es? Mucho misterio. Cuando se hizo de noche, en décimas de segundo, pues se oscureció el cielo. Fue en Canarias donde pudieron ver ese eclipse total. Visibilidad del eclipse de sol ocurrido el pasado día 2 de octubre. Sin protección, sin nada, sin gafas, sin nada. Un poco más preparados si estábamos en 2005. Fue un eclipse anular. Es que la luna se pone delante del sol y lo tapa y deja un anillo alrededor. Y se ve un anillo de fuego. Ese anillo de fuego lo estudiaron en colegios e institutos que sacaron sus clases al exterior. Se puede mirar más de 3 minutos seguido, ¿eh? Podemos ver las protuberancias y las fulguraciones, que son estas llamitas que salen alrededor del sol. Fenómenos históricos que también recogieron los periódicos en 1912 o 1905. Burgos fue el epicentro. Hasta el rey Alfonso XIII acudió para su observación. El 12 de agosto tenemos otra cita astronómica y volveremos a mirar al cielo. Este 2026 parece que la cosa va de astros y estrellas. Qué ansiedad, dicen los compañeros de la mesa. Jaime, ¿cuándo va a ser el siguiente? Si no han sido el de esta tarde, ¿pero cuándo va a ser el siguiente y dónde pues, se va a ver? Mira, en menos de un año tenemos el siguiente. Tenemos la ventaja de estar en este trío de eclipses y el 2 de agosto del año que viene, un eclipse con una zona de observación privilegiada en la costa andaluza y en Ceuta. Además va a ser un eclipse muy temprano, en torno a las 11 de la mañana y con una totalidad mucho más larga que este. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente, sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.